Como el shot este de los guerreros de que sale la boca. ¿No la viste? ¿No? No sé. La película de los guerreros. Creo que no. Que hay un personaje que es una morra que trabaja en una estación de radio. O sea, es como la locutora. Uh-huh. Y les manda mensajes de las pandillas a través del ¿En micrófono. serio? Solo se le ve la boca. Órale, no la vi. Hello, warriors. ¿Es viejilla? Sí, de los 70s. Oh, no mames. ¿Cómo estás, Lau? ¿Ya empezamos? O sea... Cuando yo quiera. Sí, cuando tú quieras. No pasa nada. Es informal, no pasa nada. No ¿Tú crees que yo soy divagar. súper cool, pero... o sea, como chill, pero no. O sea, yo sé que crees que soy genial, pero... Pero no lo soy, quiero decirte. No, No soy como tú crees. No, me refiero a que es como puedes divagar, pues. Sí, sí. No hay presión. Tú meditas para parecer más cool. Sí, claro. Sure. Sí. No, creo que es como una cosa extraña de... Cuando empiezas a escuchar todo lo que grabas... y detectas tus muletillas. Por ejemplo, digo mucho, creo que es esta cosa de... Y ahora cada que lo digo me da como cringe. Ya, sí. Y digo muchas veces, claro. Y en mi cabeza suena como que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero cuando lo escucho en la grabación, siento que sale como... mamón, así como, claro, por supuesto. Es evidente. Evidente, sí. Y es como chale, güey. No mames. Ay, qué fuerte. Todos deberíamos tomar clases de actuación, o sea, como... No, totalmente. ¿Tú tomaste clases de actuación? Sí, ¿no? En la prepa, sí. ¿Y qué tal? Muy chido. O sea, siento que eso es parte de... Tu formación. Sí, o sea, como de por qué acabé haciendo lo que estoy haciendo ahora. Sí. Porque, bueno, algo que vi en el corto... En tu corto... ¿Cómo se llama? ¿Olote? Olote. Era como que el tono actoral estaba muy chido. Porque es un escenario como difícil de resolver sin que suene así. O por un lado melodramático y como telenovelero. O por otro lado como tremendista, ¿no? Así como quizás, no sé. Como que a veces siento que que es como hiperrealista, ¿no? Es como más real que lo real. Y tenía un tono muy chido, como de, sí, un niño habla así. Los niños hablan así entre ellos, pero también habla diferente cuando está con un adulto porque quiere ser otra cosa. Y eso es eso es interesante. Sí. ¿Cómo es que manejas algo así, güey? O sea, trabajé con niños. Bueno, con uno, con el de la costra. Y tenía como la facilidad de que sus papás eran actores y su mamá siempre estaba ahí, entonces me ayudaban un poco a traducir. Pero no sé, o sea, yo sé que tallereas y que haces estas cosas. Pues sí, o sea, como que son procesos en general muy largos y depende del proyecto, se trabajan distinto. También siempre me voy con acting coach. O sea, aunque yo chambeo de eso, o sea, como que digamos que mi oficio es ser acting coach. Cuando dirijo, de todas maneras, entiendo perfectamente como la necesidad de la figura del acting coach. Entonces siempre me llevo acting coach. Y sí, justo hay tallereos previos. Y no sé qué es. Justo ayer estaba dando una clase. Y como que para mí era muy natural o como muy normal pensar en el tono que quería. Entonces les decía, claro, es que depende. A ver, ¿cuál es el tono que tú estás buscando? Y como que no entendían a qué me refería con tono. Entonces ya como que me puse a dar una clase de género dramático. Y, o sea, como de... O sea, sí hay que entender a profundidad como hacia dónde queremos llevar el producto, o no, o sea, o como el audiovisual. Porque, pues, está cabrón. O sea, evidentemente, ¿no? O sea, como en el corto en Olote, era muy sencillo que se fuera como a estas películas, como a Los Olvidados, ¿no? Así como de, ¿y tú cuánto tiempo llevas aquí? O sea, como una cosa. Sí. Y entonces, y era muy fácil porque además... Lo que pasa mucho con infancias es que cuando llegan a casting, si tú les mandaste una secuencia o algo, las mamás y los papás, con los prejuicios que tengan, ya dirigieron esa secuencia, ¿no? Claro. Entonces los niños y las niñas llegan como con lo que sus papás, mamás les dijeron. Entonces como que hay un proceso más bien de limpieza. O sea, por ejemplo, yo no mando secuencias, ¿no? Más bien prefiero que se lo aprendan ahí, prefiero que cambien las palabras y siempre que hablen como ellos o ellas hablan. Sí, no sé, y como que buscar el tono hacia allá, como pensar en cómo la gente habla. Sí, creo que un poco por ahí.
Claro, porque es Había un maestro del Puerc que nos decía que lo más difícil para dirigir actores no eran ni siquiera la gente que no actuaba nada, ¿no? O sea, como llamados actores naturales. Sino un mal actor, ¿no? O sea, como un actor que cree que sabe cómo se actúa y que está imitando más bien como lo que ha visto, ¿no? Que muchas veces los referentes de casi todo el mundo son los mismos, que es como el cine mexicano clásico o las telenovelas o cosas así como muy comerciales. Y que sacarlos de ahí es muy complicado, ¿no? O sea, porque tienes que enseñarle a desaprender estas como... ¿Cómo le decía? Telegrafías, ¿no? Que te dicen, estoy enojado. Y que todo el mundo, ¿no? Este es mi tono enojado. Estaba viendo... Ayer vino Dana y estábamos hablando de su película de cómo era dirigir y actuar al mismo tiempo. Y justo el tono, ¿no? O sea, como... Si estás tú en la escena, como actor, puedes dirigir el tono desde adentro, ¿no? Es como una especie de... Eres como un espía. Así de estos güeyes es que no sé qué están haciendo, pero puedo igual llevarlos a otro lado. Y a veces creo que, bueno, para mí, que mucho de lo que hago es improvisado, justo todo es el tono, ¿no? O sea, lo defines de entrada. Y aún así, pues hay actores muy diferentes y que tienen maneras muy distintas de acercarse a las cosas. Y cuando eso se combina... sí es raro, o sea, pero creo que ayuda como que toda la infraestructura de la película se los lleva los arrastra, pues, ¿no? Como no paras y todo sigue y sigue y sigue y sigue. Y el otro actor está como en ese mismo tono llevándolos hacia el error, ¿no? Trabajé con una actriz muy, muy buena, muy eficiente, muy experimentada. Y justo el asunto no es que estuviera mal, el tono sí estaba bien, pero era como muy como eficiente, ¿no? Entonces llegó, hizo lo que tenía que hacer y ya. Y era como, no sé si... Claro. No me dio como espacio. Y eso va a ser interesante verlo porque no lo he visto todavía. Cuando tú escribes, porque tú sí escribes así cada cosa, ¿cómo permites en tus películas que entre como lo nuevo? O sea... si es que improvisas o si es que permites que algo que te está pasando en ese momento lo metas, ¿no? Ahora llego a esa respuesta. Es que ahorita con lo que decías de Dana y como de controlar el tono desde adentro, está bien interesante porque yo me imagino que ha de ser actuar y dirigir al mismo tiempo. O sea, pinche Dana, güey. Yo creo que es una locura, o sea, absoluta. Porque sí, hay una parte en donde, o sea, desde mi punto de vista completamente externo y sin haber pasado esa experiencia, siento que hay una falsa ilusión de que estás controlando algo desde adentro. También cuando diriges desde afuera hay una falsa ilusión de que estás controlando algo, dirigir, ¿no? Es una falsa todo. Exacto, sí. Pero sí o sea, como que se me hace bien fuerte. Y luego pensaba que en realidad yo procuro mucho eso y siento que tiene que ver con haber pasado como un tiempo por la actuación. Y entonces justo yo les hablaba a mis alumnos de cómo podemos controlar el tono también desde cómo abordamos a los actores y a las actrices, ¿no? Y el espacio en el set y tal. Entonces, como que les ponía el ejemplo de, por ejemplo, si yo necesito algo como súper enérgico, entonces como que mi tono de voz cambia y entonces empiezo a dar las indicaciones desde otro lugar y con otra energía. Y si de pronto es una escena un poco más como, ok, aquí nos vamos a acostar, es de noche, ¿no? O sea, como que también la modulación de mi voz y de mi energía es súper importante para dirigir, ¿no? Y hay una parte en donde eso es un poco de actuación de alguna manera, ¿no? Porque sí estoy controlando conscientemente mi energía para saber cómo eso le va a llegar al actor o la actriz. Y siento que, o sea, no sé, a mí me funciona. También conozco directores y directoras que todo lo dicen igual dirigen cabrón, pues, ¿no? Pero sí creo que esa parte al final sí cambia o modifica el ambiente, ¿no? Y luego creo que también esto como de situar el ambiente es muy, muy fuerte. Ayer uno de los alumnos estuvo cabrón porque leímos su escena tenía que ver con un funeral. Y entonces de pronto así, ¿no? Como que les dice a los que iban a actuar, porque además hago que los mismos directores actúen para que sientan, ¿no? Que se enfrenten a la chingadera que es que no te dirijan bien o claramente, ¿no? Y entonces
bien chido este güey porque les dice, bueno, ahora me parece pertinente contarles un poco de dónde viene esto. Y se echó una historia de hace 2 meses se murió mi abuelo, ¿no? Y fue súper bello. O sea, como inmediatamente cambió toda la dinámica del taller y como toda la energía. Y entonces como que todos sabíamos que esto importaba más allá de un ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y fue muy bonito que todos y todas entramos en esa energía, como de, venga, güey, o sea, lo que necesites. Y tiene que ver con que él se vulneró también. O sea, como que también desde ahí siento que hay muchas cosas importantes, pues, desde el dirigir. ¿Y qué pregunta me habías hecho? Te dije, ahorita regreso a eso, rapidísimo. Que ¿cómo le haces para meter la improvisación o algo que descubriste ahí en algo que estaba previamente muy planeado? Es que, o sea, siento que en realidad el planear muchísimo y el ser súper obsesiva con mi planificación, lo que me permite es tener mucha libertad a la hora de dirigir ya como en el set o en los ensayos. Porque sé tan a profundidad de lo que va la escena o de lo que va la cosa, uh-huh, que entonces no me asusta si un actor o una actriz me propone algo distinto, porque entiendo perfecto si va o no con el objetivo de la secuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces generalmente como que no me caso con las estructuras, incluso paso de escribir un guión literario en formato guión, la chingada, no sé qué, a hacer una especie de mapa emocional, en donde con dibujos y plumones, y porque así yo entiendo el mundo, lo que hago es eso, ¿no? Como un mapa emocional de, a ver, esta secuencia, el objetivo de esta secuencia es que entendamos la relación madre-hija. Y entonces ya no, o sea, yo escribí inicialmente, le peina el cabello, o lo que sea, pero en algún momento eso se deslava a lo que quiero es relación madre-hija. Y entonces uh-huh, yo llego al ensayo más bien con eso. Y podemos probar si es el peinado del cabello, si es prepararle unos huevitos, si es un ataque de cosquillas, si es... O sea, no importa. Lo que importa tiene que ver con otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que eso sí me permite mucha libertad, pero solo llego a eso después de mucha chamba de profundidad. Uh-huh. Entonces, sí, como que parece que es lo contrario, pero sí me ayuda mucho a improvisar. No, sí, es como... O sea, mis guiones son así. Que son solo eso, uh-huh, ¿no? Como uh-huh, las cosas que quiero ver. A su nivel más crudo, supongo, ¿no? Como uh-huh, qué pasa entre estas dos personas uh-huh, en este contexto. Y lo que sigue y así. Y las consecuencias de cada cosa, ¿no? También es como... Creo que hay ciertos guiones, o bueno, más bien cierto tipo de historias que se benefician de eso. Pero estaba pensando... O sea, hay una cosa que voy a hacer que ocupa como... sets muy precisos y cosas muy de detective y así. Y es como ahí no puedes brincarte esa parte de se tiene que ver exactamente esto y se tiene que ver exactamente esto y tiene que pasar esto en tal momento. Y ahí sí entiendo. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo es que fue para ti el proceso de hablar de algo, o sea, de escribir sobre algo tan tuyo, tan personal? Pues muy amoroso. O sea, como que siento que... No sé, o sea, como que si piensas en una relación amorosa, no estoy hablando exclusivamente de pareja, ¿no? O sea, como claro, piensa en una persona que amas y piensa en la relación que has tenido con esa persona que amas y ha habido momentos increíbles y momentos terroríficos, ¿no? Y entonces, y hay mucho trabajo detrás. O sea, al final como que para mí hoy el amor va de eso, ¿no? Como de trabajar. Entonces, pues siento que la relación con este último corto, que tiene mucho que ver como con mi historia personal, es una relación amorosa desde donde la vea y desde donde lo analice. Porque sí hubo momentos súper complejos, súper difíciles, donde obviamente quería mandar toda la chingada. Y hubo momentos muy hermosos que nada, o sea, como que de pronto era como de, claro, ya entendí por qué necesitaba hacer esto. O sea, como no había otra historia que contar en este momento de mi vida, era esta. Entonces eso siento que fue un proceso súper, súper amoroso para mí y espero que para el resto del crew y del cast, ¿no? O sea, sí, de verdad lo espero, pero bueno, los comentarios que han llegado de pronto han sido buenos en ese sentido, que sí fue un proceso amoroso. Qué chido. Es difícil hacer como que el cine en México siempre se hace con poco dinero y como a penitas, ¿no? Así de...
Y justo mantener el amor con poco dinero es difícil, ¿no? O sea, de pronto es como... Hay mucha gente muy chida que da todo lo que tiene y lo que no tiene y está ahí. Pero al mismo tiempo... Hubo un maestro del CCC, del 666, que no me acuerdo quién fue, pero que nos tal vez Gerardo Tagle, no sé, que nos enseñó un triángulo. Y entonces era el triángulo de... Sí. ¿Sabes? Como decir... Sí, rápido, barato y... Ajá, exacto. Bueno. Y que solo puedes tener dos. Entonces, si no tienes... Es que yo metí... Ahorita en mi cabeza metí el amor en ese triángulo. No sé cuáles eran las otras, no me importa. Pero era como si no dinero amor, y tiempo, ¿no? Entonces, sí. Si no hay dinero, pues eso, tiene que haber tiempo y amor, ¿no? O sea, claro. No sé. O sea, como que siento que yo lo logré más o menos o mucho mejor que en mis procesos creativos anteriores, porque lo hice con muchísimo tiempo. Creo sí, eso es lo que... Eso abarata las cosas un poco, ¿no? O sea, si el triángulo creo que es Si quieres que sea bueno y rápido, no va a ser barato. Si quieres que sea barato y bueno, no va a ser rápido. Y si quieres que sea, ¿cómo era? Rápido, bueno, bonito. Y si quieres que sea rápido y barato, no va a ser bueno. No va a ser bueno. Ajá. Bueno, cambié bueno por amor. Está bien. Exacto, sí. Sí. El amor es el resultado deseado. Exacto, por supuesto. Chale. Acá comiendo flores. Sí. Sí, no, pero bueno, a lo mejor tú le llamas amor. Y está bien. Creo que es como... Porque sí es amor, pero... Algo que me pasó, o sea, como lo que fue un parteaguas, como en por qué empecé a hacer películas que tenían que ver más conmigo. O sea, más directamente. Porque todas tienen que ver contigo, ¿no? Creo que fue un poco por esto de que escribía cosas que quería ver. Pero al final lo que realmente pasaba es que si no me importaba profundamente, como que lo abandonas, ¿no? Y el cine es tan difícil de producir, o sea, lleva tanto tiempo, que pues, lo abandonas y dices, bueno, esto me vale un poco madre, ¿no? Y ahora que ya es todo es personal, también se siente raro como esto de... O sea, no sé, como regresar a la parte de la fantasía, ¿no? O sea, de la... Bueno, sí sé cómo, pero me ha parecido como extraño. O sea, sí, como de empezar a combinar ambos universos. De, bueno, esto está pasando en un lugar donde existen los demonios. Y tengo que hablar de este personaje un poco a través de lo que a mí me importa. Pero lo que le está pasando, que eso es algo que creo que está chido que si alguien está empezando a escribir. Me acuerdo que en la escuela te decían como empieza a escribir lo que conoces. Y digo... Lo que más conoces es lo que te pasa, ¿no? O sea, por eso creo que todo el mundo en primer año hace cosas de... O de truenes con morras, o con güeyes, o de suicidios, o de que se murió tu abuelita. Y esos son como los tres, ¿no? Los tres clásicos. Siempre hay... Sí, claro. Ajá. Y creo que está chido. O sea, es como para ir explorando justo cómo combinar ambos, ¿no? O cómo encontrar la empatía con personajes externos. Que Nolote era como... O sea, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a esa historia? Yo justo creo que... Te voy a responder en un segundo. No, sí. No, sí. O sea, siento que sí es como un músculo que se entrena y eso es si lo quieres entrenar o no. O sea, a mí ahora que estoy chambeando como cada vez más como acting coach, pues es una posición un poco rara porque no son mis historias y no son... Al final no es mi dirección, ¿no? Solo es la dirección de actores y actrices. Y entonces... Pero hay una parte en donde yo tengo que ejercitar, involucrarme con las historias, ¿no? Porque me gusta hacer bien mi chamba. O sea, como que también podría decir, bueno, es una chamba y ya. Claro. 3 métodos y chingue su madre, ¿no? Exacto. Pero ahorita todavía, no sé si eso se acabe, estoy en un momento donde para mí es un proceso de investigación súper interesante. Y parte del proceso de investigación es cómo me conecto con cosas que normalmente no me conectaría, ¿no? O sea, como sí, me intereso por eso. Con Nolote fue fuerte porque, o sea, siento que a veces las historias vienen como de una cosa racional, como que tienes claro racionalmente por qué quieres contar algo y obviamente está la tripa involucrada, pero lo racional está como claro, o sea, como hay una claridad. Con Nolote yo solo tenía la tripa de querer contar algo sobre las infancias en la guerra en Siria. O sea, ahí empezó todo, ¿no? Y entonces era como, no sé por qué, pero esto me pone muy mal. O sea, como
a mí genuinamente cada que me llega una noticia de esto o veo una imagen justo, ¿no? De un niño con un arma, o sea, sí me pasa algo a nivel emocional muy personal que no es como leer las noticias. O sea, hay muchas noticias muy tristes en la vida, ¿no? Pero de pronto las leo y digo, chale, ¿no? O sea, qué mal pedo, y sigo con mi día. Y cuando me llegaba una de estas imágenes, había una cosa de enojarme un chingo, como de sentir, güey, paremos todo, cabrón. O sea, como, no sé, ¿por qué seguimos trabajando? ¿Por qué seguimos haciendo lo que hacemos? Entonces vino como esa necesidad, y en el proceso de investigación, pues nada, o sea, me di cuenta que no tenía que irme a Siria, ¿no? O sea, como... Lamentablemente. Lamentablemente, sí, exacto. O sea, como que acá estaba sucediendo. Ni siquiera es banal comparar. Se iba a decir algo mucho peor. No, quién sabe. O sea, algo terrible también, ¿no? Y ya, y entonces, pues nada, como que traté de ser muy honesta como con esa tripa y con esa sensación de esa necesidad de contar esa historia. Pero todo el proceso y hasta el día de hoy yo me sigo cuestionando qué derecho tengo de contarla o qué derecho tuve de contarla cuando yo no he sido una víctima directa, ¿no? Del narcotráfico. Y digo directa, ¿no? Y luego, como que pasando el tiempo, esto es algo que a mí me sorprendió mucho, como en la post, hay una parte del corto en donde los dos niños se encuentran, ¿no? Él es criado para ser sicario y ella es... en teoría es hija de un periodista, eso no se entiende en el corto, pero bueno. Pero ella queda huérfana porque matan a su papá. Entonces se encuentran estos dos niños y él le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y ella solo responde como, estoy esperando a mi papá. Y nada, o sea, como que justo en la postproducción del corto, como que yo dije, güey, o sea, no mames, ¿no? Yo tengo una historia fuerte con el abandono de mi padre o con la ausencia intermitente de mi padre. Y él tuvo un problema de drogadicción muy fuerte y entonces es como... Y a este periodista se lo lleva el narco, ¿no? Se lo llevan las drogas y esta morrita se queda sola en un cuarto esperando a su papá. Como a ver a qué hora llega. Entonces como que de pronto decía, claro, o sea, sí está el narco, sí está todo este contexto que yo decidí contar por esta cosa muy fuerte de querer contar algo sobre los niños y las armas. Pero también hay una parte como muy personal, ultra personal. Y que qué cagado que primero me tuve que crear como todo un contexto súper alejado a mí para poder contar eso que me dolía profundamente, ¿no? Sí, o sea, creo que sí, como que así fue un poco el proceso de Olote. Me di cuenta un poco después. O sea, esto es como autoterapia. Cuando tu cerebro te engaña. Sí, totalmente. Para enfrentar cosas. Es como, creo que necesitamos esto. Sí, ok. Güey, regresas. Sí, pasa muy cabrón. O sea, estaba pensando que cuando, o sea, cómo vino a mí la idea de la costra, y es así de, pues vino de que vi Total Recall por 10ª vez y dije, sí, Cuato, y como estas protuberancias y como tener un ser adentro que te diga qué hacer, ¿no? Y el niño, y pues obviamente me acuerdo de mi infancia creciendo así como en una unidad habitacional, ¿no? Como con los vecinos y como, pues, solo, ¿no? Y digo, era más directo, pues, pero el despertar sexual y como la televisión, todas estas cosas juntas. Pero al final creo que era como lo mismo, ¿no? O sea, es una historia de abandono en ese contexto. En un contexto como muy fantasioso y muy chilango. Pero sí creo que... Ay, no me acuerdo si fue Kurosawa quien que dijo algo como de... Es que siempre hago la misma película, ¿no? Sí. Y me doy cuenta... Ya cuando tenía como 90 años antes de morirse... Hacia el final de mi vida me doy cuenta de que siempre estuve intentando hacer mejor la misma película. Sí. Y creo que... Sí, como que todos tenemos una combinación así como... De infancia... Que determina todo lo demás, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Esto de la misma película está cagado porque... sí, yo lo leí, o sea, en algún momento también lo leí de respecto a Spielberg, no que él lo dijera, pero como que siempre está como la parte del divorcio de sus padres, ¿no? Y nada, en la última es así como súper evidente, bueno, pero... Sí, la última es biografía. Totalmente, ¿no? Pero entonces es como todas las que tuvo que hacer para llegar a esa, ¿no? Está sí, chido, o sea, como que chido. Pensarlo así está un poco chido. Sí, justo vi el documental de él y estaba... encuentros cercanos del tercer tipo, que son esta pareja que se está divorciando, ¿no? Que se están peleando y así. Y dices, por eso esa película está chida. Porque el contexto de los extraterrestres es a través de este conflicto familiar súper intenso que todo el mundo entiende. Sí.
Porque además, ¿qué familia no? Claro, sí, no, no pelea y no se divorcia. ¿Cuáles no están divorciados primero? Y cuáles no deberían estar divorciados. Pero hay otro tipo de cine como mucho más cerebral, que es como más de truco. También es profundo, ¿no? Quiere decir que no lo sea, ¿no? O sea, como Michelle Haneke. O sea, como estaba pensando en Funny Games. Eso está hablando del cine, ¿no? Es como una película sobre el cine, en realidad. Y también está la estructura familiar y todo, pero está hablando como del cine y la sociedad y todas estas cosas. Y yo no sé... O sea, creo que esos tipos de discursos ya es muy avanzado. O sea, es como cuando... Digo, también el güey está más ruco. Es un genio. Pero como ahora en México hay como un cine así... Que no sé si conozco... O sea, como pensando en un poco reigadas es así, o lo intenta. Amat y, ¿no? O sea, Amat es como muy... Es chido porque es como terrenal. O sea, como, esto lo entiendo. Pero siempre hay otra cosa ahí como extraña. Como que tiene un mundo interno muy particular. O sea, es lo que me gusta de ese güey. Y que a veces... Parece como que el cine más chingón te da esta sensación de que no es a propósito. Como si se escurriera así como... Mira, y entre las rendijas salió esto. Y que claramente es intencional, ¿no? O bueno, creo que puede serlo. Sí. Ahora que estás preparando... bueno, no sé qué vayas a hacer ahora. O sea, si estás escribiendo un largo o si no estás haciendo nada y estás terminando. Estoy aquí. Chill. Estoy aquí chillando. Pero, ¿qué tipo de cine quieres hacer ahora, no? O sea, ya que pasaste por este exorcismo... personal. No sé si has pensado como... Alguien hace poco me dijo como... Estábamos hablando de otra cosa completamente. Y me dijo... Claro, porque no puedes hacer películas sobre ti toda tu vida. Y así, o sea, mi ardillita en 2 patadas fue... ¿Por qué no? No, o sea, como... Exacto, sí. ¿Cuál es el problema, no? Sí, no sé, no estoy segura. Lo que sí creo es que... O sea, como que estaba muy ocupada en los primeros trabajos en la escuela, como todos y todas creo, por narrar, ¿no? O sea, como por aprender a contar una historia. Y en el último corto que hice en la tesis, como que estaba más ocupada por profundizar en mi historia y sí había un intento formal específico, ¿no? Que es como la historia de este díptico, como entender la perspectiva y el punto de vista en el cine desde otro lugar, ¿no? Y yo lo tenía muy claro, o sea, como que era de, bueno, o sea, sí está chido, porque además, ¿no? el díptico, o sea, el díptico es la historia a través de los ojos de la niña y la historia a través de los ojos del niño, ¿no? La niña de 5 años, el niño de 11. Y entonces, yo tenía claro que teníamos un corto que se sostenía y una historia bien narrada en el díptico del niño. Y entonces era mi safe, ¿no? O sea, como si todo sale mal, bueno, ya está. Tenemos esto. Y es un cortito que se cuenta de principio a fin y ya está. Pero mi apuesta no era esa. Mi apuesta es realmente como sumergirte en el punto de vista. ¿Qué significa el punto de vista en el cine? Ahora, no creo que lo haya conseguido al 100%, ¿no? Fue mi primera vez intentándolo. Pero sí me parecía importante como ya no solo preocuparme o ocuparme de contar una historia, sino de explorar formalmente la materia prima del cine, que es el tiempo, ¿no? En pantalla, el sonido. O sea, como tenemos esta magia, ¿qué podemos hacer con esta magia? ¿Qué podemos decir más allá de las historias que podemos contar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para el largo, pues sí, lo que estoy buscando un poco es seguir explorando esto del punto de vista. Hasta ahorita, en mi locura absoluta, tengo un... ¿Cómo se dirá? ¿Un cuadríptico? Sí, ¿no? Ajá. Como un cuadríptico de historias de infancia sobre un tema en particular. Y para todos los cortos anteriores he trabajado primero un taller actoral con... Mis protagonistas son infancias, o sea, niños, niñas, pero el taller principal lo hago con adultos y adultas para explorar los temas, primero como con el cuerpo y desde ahí reescribir el guión y y entonces ahora quiero llevar ese proceso a algo mucho más largo. O sea, estos talleres han durado 1 o 2 días porque son para un cortometraje, pero ahora me gustaría como más bien que el proceso de escritura vaya a la par de este taller. Wow.
Eso me gusta como de que cada que exploras algo, pues te mueves en alguna dirección, ¿no? Cuando funcione. O sea, como cuando encuentras algo que te gusta, dices, voy a hacer eso. Espero que algún día cruces el puente y vengas al lado de... Vamos a hacer todo con nada. No voy a escribir nada. Una cuartilla de ideas y a ver qué pasa. Sí. Un día que... Seguro sí. O sea, nada. O sea, como que ha sucedido en otros momentos. Solo sí creo... No, o sea, más bien sí. No me he atrevido como a... Voy a decir algo fuerte. No me he atrevido a llamarle a eso cine para mí. Y es fuerte porque es prejuicio, totalmente. Claro. Y cuando vi tu peli, o sea, fue como... ¡Wow! O sea, me desarticula muchas cosas, porque además doy clases, ¿no? Entonces me desarticuló muchas cosas que les digo a mis alumnos muchas veces. Como de... Sí, o sea... Pues esto está bien, pero en realidad te saltaste el eje. Yo qué sé, como pendejadas esas, ¿no? Y cuando vi tu peli fue como, ¿por qué esto no es cine? Lo es. O sea, lo es. Estoy aquí, llevo hora y media clavadísima con esta historia como súper invertida. Y yo siempre estoy ahí mamando con que los fierros no importan, pero al final filmé mi tesis con una pinche Sony, ¿no? O sea, como con una camarota, pues. Ni sé cómo se llama, porque me valen madre en verdad los fierros. Pero bueno, la filmé con una camarota. Entonces sí, hay como un miedo ahí todavía como de... como de soltar esa parte de el cine, ¿no? Y lo que hace al cine. Sí, güey. De eso estaba hablando con Luisba el otro día. Que si no hubiéramos tenido a Ayala Blanco que nos diera clases, sería como muy diferente. Porque nos daba referentes completamente distintos de otros países no mainstream, ¿no? Sí. Así como, miren este cine de las Filipinas o iraní o lo que tú quieras. Y que pues estaba fascinado como un analista, porque es como más que crítico de cine, es como analista, o sea, analiza como las piezas. Y el cine normal pues le da una hueva así tremenda, lo ve en fast forward, ¿no? No, yo le adelanto a esa mamá. Pero las como maneras distintas de hacer películas es lo que le llaman, ¿no? Entonces es que tienen que ver esto y tienen que ver esto. También te compartía como la emoción de... Esto es la punta de lanza del mundo, ¿no? Ahí ustedes deciden si quieren hacer algo así o si prefieren, ya sabes, ¿no? Claro, hacer sí. telenovelas, como diría. Y es como una cosa de... Yo no creo que sea superior o inferior, nada. O sea, solo es como... sí me abrió la cabeza a pensar que el cine está en el lenguaje, pero el lenguaje no es lo que nos dijeron que era. El lenguaje no es estas cosas como... ¿no? Esta yuxtaposición exacta que un ruso descubrió. Y que además los mismos rusos... O sea, como los libros de Eisenstein decían... Cada que leías uno, era como... Él no te está diciendo que lo hagas así. Él te está diciendo como él descubrió que esta película en específico funciona. Y luego la siguiente es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y creo que si lo podemos extrapolar a decirle a la banda que quiere hacer cine... Es como... Tú tienes que empezar a construir tu propio lenguaje. Y creo que se trata más de eso, ¿no? O sea, como si la ve a alguien y comunica algo... Aunque no sea lo que tú querías... Ni siquiera sé si comunicar es la palabra, pero como... Si los hace sentir, aunque sea desprecio, está yendo en una dirección, ¿no? Y puedes de ahí ir viendo como qué es lo que de este lenguaje que tú estás inventando funciona y cuál no, ¿no? Y digo, hay cosas muy básicas que creo que sí es importante enseñar. O sea, no creo que no haya que enseñar los ejes, ¿no? Ni tampoco, Yo ahora lo dudo, y eso. O sea, creo que es una cosa de espacialidad versus función. Ajá, pero de una vieja guardia. Porque... Sí. O sea, güey, es que no, es muy impresionante. O sea, como que el otro día vi una historia de TikTok. Una morra peleándose con su perro por un pedazo de comida que se le cae. Es un chiste, pues, ¿no? Así como de cada que se me cae un pedazo de comida, la batalla que hago con mi perro. Y entonces estaba con los niños del taller de actuación para niños y niñas. Están cagados de risa, o sea, como que todo bien. Y yo solo decía, claro, no les está importando que se saltó el eje 35 veces y que el perro habla para acá y ella habla para acá. Y no, o sea, como que no tiene sentido como en las reglas que nos enseñaron. Y entonces yo pienso, ellos y ellas van a crecer viendo estas cosas. Sí. Yo creo que en unos años no va a importar mucho esa espacialidad. O sea, como que ya
vamos a estar como, o bueno, ellos y ellas van a estar tan acostumbrados a haber crecido con este lenguaje, o sea, no se tuvo que enseñar, ¿no? Lo aprendieron como aprendieron a hablar un poco, que luego habrá reglas y lo que sea, pero terminamos hablando como se nos da la gana, pues, ¿no? Y entonces siento que hay cosas que quizás van a... Sí. Lo de los ejes particularmente siento que... Sí, no, es posible que desaparezcan. O sea, creo que todavía tienen una función... sí, es una vieja guardia. Sí, somos la vieja guardia ya, mijita. Sí. No, pero como esta cosa de tiene un orden porque si lo desordena significa otra cosa y así. Y claro, pierde el significado con las nuevas como tecnologías, entre comillas. Por eso creo que la academia tiene como demasiado peso a veces. En países más como este. Porque como no hay un business que impulse los nuevos cineastas. O sea, no hay gente que pueda hacer solo cine y que sea negocio y entonces no necesiten validación, ¿sabes? Sino solo están haciendo películas que generan dinero y ya, güey, ¿no? Eso no existe realmente. Existe como o la banda que va a la escuela o la banda que ya está en una posición muy privilegiada y hacen películas porque se les antojó. Y pues todos conocemos esos dos resultados. Entonces, no hay como una variedad de... gente de todos tipos, ¿no? O sea, como esto de que James Cameron manejaba camiones, ¿no? Y entonces manejando camiones escribió el guión. No sabía nada de cine y fue a una biblioteca y empezó a leer. Y él solito empezó como a entender y luego entró a trabajar como desde el arte y todas estas cosas. Construyendo sets, ¿no? Para Corman. Es como entonces tienes un director que viene de un lugar como... que en México no hay nadie así, ¿no? Bueno, poquitos, supongo. No, ninguno que me acuerde ahorita. ¿No? Y que no se les da la difusión. Además. ¿No? Claro, pero es... como hay un negocio allá, existe la posibilidad de que ese güey, pues... no sé, le fue bien en Piraña 2. Y entonces juntó lana para hacer Terminator. Claro. Y de pronto ahora... pues ya hizo las 3 películas más, ¿no? Vistas de la historia. Pero es un caso como de... no hay esa variedad en México porque no hay como un mercado, ¿no? Y está cabrón como... el mercado pues lo tenemos que generar nosotros y creo que tiene que ser más bien como por debajo del agua. O sea, más como por el internet. ¿Qué estás proponiendo? Sí. ¿Qué es lo que me estás tratando? No, mira aquí. Pero es una cosa como más... empírica, ¿no? O sea, todo el mundo está abriéndose camino como puede. Y las películas... que les va bien de la nada, o sea que para nosotros es de la nada, pero es gente que ha estado trabajando ahí por 8 años, ¿no? O 10. O sea, como que siento que esa combinación de factores, ¿no? El que no hay un lenguaje nuevo, porque la gente que hace cine o estudia en el CUECO, en el CCC o en estas escuelas, o viene como de... y esta banda pues luego toma cursos gringos, ¿no? O sea, vienen como un poco de lo mismo. Sí, sí. Entonces el cine como que se siente viejo, aún en el nuevo, ¿no? Y el cine que es muy nuevo, pues nadie lo ve. ¿No? Ni lo difunde ni nada. Porque además existe mucho esto de... no, es que eso no es cine, güey. No. O sea, ¿de qué tamaño era tu grúa? Y y es una cosa que... bueno, que aparte de que quiero impulsar, ¿no? Como que más gente haga cine. Siento que culturalmente va a suceder aunque yo no lo haga, ¿no? O sea, como el hecho de que TikTok está ahí... y de que existen nuevas maneras de expresarlo. O sea, como los TikToks de comedia, que son como un género en sí mismo. Porque tampoco son sketches, ¿no? O sea, hay muchos que dependen de justo la cámara. Y de la edición y de los cortes. Y estaba pensando en lo que es el perro. Y era como... o sea, si el perro de pronto aparece en un lugar extraño, ¿no? O sea, como en el patio... pues ya es cagado nada más por eso, ¿no? Y nadie va a entender muy bien por qué es cagado, pero es cagado. Y a lo mejor es solo instinto. Y es como esta cosa de... está generando un lenguaje nuevo. Una manera nueva de ver y una manera nueva de hacer, ¿no? Y de pronto siento que nuestra generación... bueno, mi generación, porque tú eres más joven. Está muy vieja, güey. Vieja. No sé, sí puede ser. Pero como muy... son muy formales, güey, ¿no? Y entonces todo es así como esto y esto y esto. Y quiero que se vea así. Y lo de las cámaras. Y entonces empieza a volver... algo que suena emocionante al principio, se empieza a volver como algo que ya viste 1,000,000 de veces, ¿no? Y pierde mucha fuerza, siento. Tú que estuviste en una generación reciente de tu escuela, sientes, digo sin quemar a nadie, pero sientes como en el ambiente escolar
que sigue siendo muy fuerte ese... No, te voy a dar nombres. Apunten, ¿eh? Apunten, sí. No, sí, totalmente. O sea, como que... Es que yo creo que hay un punto medio sano, pero tal vez también sigue siendo mi vejez diciendo... no lo sueltes, te costó trabajo. Exacto. Claro, porque además, por supuesto que la gente que viene de la academia y que viene de estos lugares de privilegio quiere mantener o queremos mantener el estatus. El estatus, ¿no? Y entonces, si ese estatus se deslava, perdemos. Y eso es muy, o sea, yo lo digo racionalmente y es súper claro y por supuesto que digo, güey, ¿perdemos qué? Y me parece ridículo. Luego emocionalmente es otra cosa. Porque sí, claro que me costó trabajo llegar ahí, ¿no? Y tener un lugar de esa escuela élite y la chingada. Y entonces, nada, como que estamos ahí aunque no queramos de pronto decirlo en voz alta, ¿no? Y entonces hay algo que preservar que está rancio y que está podrido, pero lo queremos seguir preservando, ¿no? O sea, está brutal eso. De esto de la vieja guardia o de la vieja escuela, pues sí, yo siento que sigue, o sea, que se sigue educando mucho desde ahí. Por lo menos a mi generación sí nos tocó cada vez más suave, o sea, como que justo por lo políticamente correcto e incorrecto, pues la vieja guardia ya no es como tan, ¿cómo se dirá? Como... presente. No, como abusiva, o sea, como... Sí, no sé. Y fue un poco más suave, un poco, solo digo un poco. Pero siguen estando como estos estándares y los mismos ejemplos y los mismos cineastas blancos privilegiados, ¿no? O sea, como una y otra vez. Y como que si querías buscar otra cosa, tenías que buscarlo por otros lados, ¿no? Tal vez Juan Mora es como de los maestros o Urrusti, ¿no? Que nos ampliaban un poco el panorama. Y eso se agradecía mucho. Esto en cuanto a la ficción. En el curso documental es otra cosa. O sea, además de que vienen maestros de muchos lugares, ¿no? Como del mundo. Y tienes maestros y maestras más jóvenes. Eso sí creo que ayuda muchísimo. Entonces, el curso documental es donde te explota genuinamente la cabeza. O sea, yo creo que mi tesis o mi último corto es gracias a atravesar ese curso documental en el CCC, ¿no? Porque entonces ahí perdí muchos miedos de esto no es cine, ¿no? Y entonces ya, o sea, como que sí, nada, si ves mi corto no es un comercial, ¿no? O sea, no es hermoso, así de no mames, el reflejito de no sé qué. No, hay como mucho juego y como mucha libertad gracias a haber visto documentales de muchos lugares y a que me enseñaron referentes de... Pues este güey podía grabar con su celular, güey, porque estaba entrando a una pinche cárcel y entonces eso es lo que vamos a ver. Y era increíble porque lo que estaba contando valía cabrón la pena, ¿no? Y entonces es como... Pues sí, o sea, siento que ahí se recupera o se actualiza un poco como el CCC, hablando particularmente de esta escuela, ¿no? Que es lo que conozco. Pero sí siento que sigue muy ahí. Y ahora nadie habla de TikTok, o por lo menos en mi generación, ¿no? O sea, por supuesto que no, y si lo hablan es para hacerlo trizas, o sea, claro. Como de, güey, ¿de qué estás hablando? Esa mierda... Sí, como despectivamente, ¿no? No, totalmente, ¿no? Como de eso no sirve y eso nos está haciendo que la atención esté 2 segundos y luego te vas y no sé qué. Y yo pienso, sí, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero también es una nueva herramienta, o sea, como al final... Sí, como que si no te actualizas te mueres, ¿no? Sí. Y está bien también saber como qué sí nos aporta, que creo que muchas cosas. Sí, porque además ese discurso, digo, ya que esto más ruco, lo he escuchado con todo, güey. O sea, cuando yo era niño era, es que la televisión, ¿no? Y luego, no, es que MTV, los videoclips. No, es que el internet, no, es que YouTube, no, es que siempre hay un... Sí. Siento que es como un señor amargado, así como, no, pues claro, ¿no? Que es como... Sí. Como el señor amargado que está así ya muy panzón para jugar fútbol. El tío incómodo, güey. Sí. Ay, ya, güey. No, pues si no te desmarcas, güey, o sea, pues vente a jugar, güey, ¿no? Sí, o sea, que estás... No, es que me duele la pierna. Y es como... creo que hay una cosa muy importante de hacer, ¿no? Y cuando yo me empiezo a quejar demasiado, como que ya lo hago. Y digo, ok, te puedes quejar de que nadie hace videoclips chidos. Bueno, haz uno, güey, ¿no? Así como puedas. Porque, o sea... Como decir, pon tus acciones en donde está en tu boca, ¿no? Así como...
si te parece una mamada, pues pruébalo, ¿no? Porque también es eso. O sea, muchas veces es como... Un güey me dijo... Un güey me dijo que esto estaba mal. Y yo lo veo y... está mal. Claro. Es como, pero... Sí, es verdad. O sea, ahí siento que aplica el estás viendo y no ves, ¿no? O sea, estás viendo una película... Te está diciendo algo, pero te emputa... Porque te lo está diciendo de una manera... Que te dijeron que estaba mal. Eso es como muy raro. Acabo de ir a una proyección de diciembre con gente así... Y estaban como emputados porque decían, es que esto ¿por qué? Y es que ¿por qué no me explican qué le pasa? Porque no se va a su casa, ¿no? Así como... Y yo decía como... Pues porque esa es parte de la chamba que te toca hacer a ti, güey, ¿no? Claro, o sea, es como... Sí. Pues no se va a su casa porque no se quiere ir a su casa. Eso es todo. O sea, no necesito una explicación. ¿Te desespera? Sí, pues esa es la idea, güey, ¿no? Porque eso es vivir así, como... sin saber qué tienes y ser drogadicto y como no querer conectar con nada y estar como de la verga, ¿no? Y siento que son herramientas que pues, para eso sirven, ¿no? O sea, estás generando una sensación. Estás generando una historia que no es complaciente y que no te está llevando de la mano a decirte, bueno, y aquí te vas a reír y aquí el niño sí encuentra a su mamá y aquí matan al osito y todos lloramos. ¿Sabes? Claro, o sea, como que estamos acostumbrados también mucho a ese cine que te lleva, ¿no? Que no sé... Ese sí cuestionaría si es cine, porque es como... siempre es igual, ¿no? O sea, es como... Se siente más como una especie de esquema, ¿no? Es como, bueno, puedes escoger 3 historias, ¿no? ¿Cuál quieres hoy? Esta. Entonces, la misma, pero con distintas caras. Y cuando las vas a ver y son buenas, o sea, cuando el cine comercial funciona, entiendes como por qué, ¿no? Pero te tienen que dar un chingo de vueltas a estos mismos mecanismos y esconder todo para que no te des cuenta. Pero cuando te exige un poquito cualquier película, la gran mayoría del público se empieza como a enojar. Incluso, es que... Y yo creo que eso viene de la confusión entre arte y entretenimiento, ¿no? O sea, porque yo no me cuestiono tanto si algo es cine. Simplemente pienso qué tipo de cine, ¿no? Y sí siento que hay... O sea, porque además, ¿no? Si nos vamos a la etimología de la palabra, lo que sea... O sea, el cine como espacio, como una sala de cine, como un espacio para observar imagen en movimiento y a partir de cierta época sonido, pues es un espacio social, es un espacio como de una especie de ritual y como, ¿cómo se llama esto? Como de celebración, quizás incluso, ¿no? Y de entretenimiento, o sea, como hay una cosa en donde buscas... Mucha gente lo dice, ¿no? Como, no, yo no quiero una película triste porque lo que quiero es... Mi semana estuvo de la chingada y lo que quiero el fin de semana es ver algo que me divierta y me haga reír. Y no me parece que está mal. O sea, qué bueno que existe, ¿no? Lo pienso mucho como en comparación o en contraste a las artes visuales. Y pienso en las pinturas que decoran interiores. En las pinturas que puedes colgar en tu casa. Y me parece súper importante tener pinturas chidas en tu casa. Y que puedas ver algo que te emociona o que te guste o que hace tu espacio amoroso, amable, estable, porque es tu casa, güey, ¿no? Entonces no me parece un arte menor, me parece que es importante que pongamos atención en con qué pinturas decoramos nuestra casa. Y así el cine de entretenimiento, me parece importante que haya entretenimiento de buena calidad. Luego está el arte que lo que está buscando es explorar, ¿no? Pues sí, o sea, como la estética en sí misma, ¿no? Como los saberes de la estética y entonces expandir un poco ese universo y hay una exploración plástica o una exploración de X o Y. Y en el cine me parece que pasa lo mismo, que hay películas que están haciendo una exploración estética mucho más profunda que una peli que entretiene. Y que ambos caminos, ambos productos no tienen que suplantar uno al otro o... Claro, sí. ¿no? O sea, como que pueden coexistir y es así de... Y el público que elija, güey. Yo creo que hasta deben de coexistir. O sea, porque yo también quiero ir a ver películas. Totalmente, ¿no? Sí. Ayer vi Los Guardianes de la Galaxia 3 y está bien chida, güey. Totalmente. Y está bien chida porque además es divertida, pero también chillas y también... O sea, es como... Está bueno. Como la buena música pop. Te hace pasar por muchos lados. Pero sí, es distinto. O sea, como que hay cosas que sabes... qué va a pasar, ¿no? Aunque sabes qué va a pasar, quieres que pase y cuando pasa, de todos modos, te sientes chido. Y luego hay otras películas que me gustan porque te quedas pensando en ellas pinches años, ¿no? O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué el güey estaba? ¿No? Sí. Un día random te despiertas diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué no se iba a su casa? ¿No? Sí, claro. Sí, o sea, creo que hay como un discurso de el cine inaccesible.
creo que no es inaccesible en realidad. Creo que es más bien como que tú le estás tratando de poner un molde en el que no va a caber. O sea, no puedes definirlo, ¿no? Lo que tiene las películas comerciales es que puedes definir quién es el bueno, quién es el malo, qué están haciendo, etcétera, ¿no? Y luego hay cine en el que pues es como, bueno, esto es lo que vas a ver. Te va a generar sensaciones quizás contradictorias. Y ya. Y no tiene una explicación y nunca la va a tener. Entonces, si le quieres dar una explicación, puedes dársela tú, pues. Y es igual de válida que la de la siguiente persona y así. Pero no es realmente inaccesible. O sea, depende de tu sensibilidad y de lo que te diga. Y como de la exposición que tengas a ese tipo de material. Porque, o sea, no sé, por ejemplo, mi familia, o sea, mi mamá y mi hermano, yo fui por primera vez a la Cineteca como a los 16 o 17 años. Llevé a mi mamá a ver Los Idiotas de Lars von Trier. Sí, estuvo heavy, pero lo disfrutamos mucho. Pero antes de eso... y yo fue porque ya estaba en un CEDART y entonces como que empecé a entrar un poco a este mundo. Pero antes de eso, mi hermano, mi mamá y yo íbamos al cine a ver las de Marta y Gareda y Eugenio Derbez y para nosotros eso era el cine mexicano. Para mí eso era el cine mexicano. O sea, lo más indie que vi en algún momento fue Voces Inocentes, ¿no? Y para mí eso era. Y justo íbamos al cine a ver pelis de terror. A mi mamá le encanta el cine de terror. Y veíamos buenas, malas, mediocres, chingonas, todas, ¿no? O sea, la que fuera. Y entonces... pues nada, yo no estaba para nada expuesta a este cine como más contemplativo, ¿no? O como más exigente, lo que sea, hasta que entré al CEDART. Y ahí empecé como a explorar esta parte, me empezaron a poner otro tipo de películas, me gustaron mucho. Y yo vi cómo mi familia también expandió como ese músculo, lo entrenó, porque pues sí, la hija empieza a querer estudiar cine, la hermana, y entonces es... bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, nos está invitando a ver esta chingadera que dura 3 horas y que vemos una nuca todo el tiempo. Ok, vamos a intentarlo. Mi hermano me manda más seguido a la chingada, obviamente. Pero aún así también, ¿no? O sea, como que hubo una cosa de un entrenamiento de nosotros como familia de empezar a ver otro tipo de cine. Y solo porque yo tuve una rendijita de exposición a eso, ¿no? Si no lo hubiera tenido, nos hubiéramos quedado en eso mismo. O sea, como que tiene que ver con la distribución y con el acceso que tienes a los materiales. La distribución es el problema. Totalmente. Entonces, sí creo que esto que dices es muy verdad. O sea, no es que haya cine menos accesible en el sentido de que es que la gente no le va a entender, güey. No mames, o sea, tampoco es una puta ecuación. Pero además nunca es su intención, ¿no? O sea, las películas más raras, entre comillas, que pues, o sea, David Lynch es el referente de todo el mundo. Pues ese güey mismo te dice como no existe una explicación. O sea, sí, no se trata de eso, güey. Ve la puta película y ya. Sí. Y si la odias, pues eso es, ya. No pasa nada. Totalmente. O sea, pero es esta cosa de, es que no le entiendo. Es como, pues, no le tienes que entender, ¿no? No es no es una receta, ¿no? Así de, bueno, primero 2 huevos. Sí. Sí, y justo tiene que ver con esto, con las expectativas, ¿no? Como de, espero entender esto. Y es como, a ver, explícame una montaña rusa, güey. Pues no, o sea, sí, simplemente la experimentas, ¿no? Sí. Pues un poco hay películas que es, vamos a experimentar esta película y ya está. O sea, como... Sí, totalmente. Sí, una montaña rusa, subes y se va cerrando el culo así. Y luego cuando caes... Exacto. Sí. Gran explicación. Exacto. Eso es todo. Sí, pues creo que es más como la música. O sea, si a la música le quitas la letra, pues te genera una sensación. O sea, o quieres bailar, o te quieres suicidar, o quieres como conquistar Polonia, no sé. O sea, como que genera cosas, ¿no? Y y ya. Eso es todo. La música siento que es el arte primigenio. Sí. Antes de contar historias, es como... Sí. ¿No? Una tonadita. Cambia todo. Sí, yo también lo creo. O sea, me parece de las cosas más poderosas del mundo. Yo justo creo que por eso no soy nada melómana. Pero nada, o sea... Sí. Como que reservo mucho los momentos en los que... porque me pone. O sea, sí, como que ¿no la puedo música... hacer otra cosa? Está cabrón. O sea, sí me pone en un estado emocional y como mental muy particular. Obviamente depende de las canciones, de las piezas, lo que sea. Pero sí, no puedo tenerla de fondo, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras trabajas. No. ¿Y tienes o sea, eso quiere decir que escuchas a las mismas bandas desde hace años? ¿O sí? ¿Ah, sí? Sí, a las mismas bandas desde hace años, pero... o sea, sí pasa que de pronto o dejo que el algoritmo... haga lo suyo. O que alguien llega y me dice, güey, escucha esto. Descubrí esto que creo que te puede mamar por el tipo de música que te gusta. Y entonces como, y ya, ¿no? Le doy una oportunidad y sí me ha pasado que es así como de, wow.
mis alumnos y alumnas generalmente son quienes llegan con cosas chidas, nuevas. Y sí, o sea, sí le doy una oportunidad. Pero sí, como que emocionalmente sí recurro mucho a la música de hace muchos años. La música a veces me detona cosas. O sea, como que hay muchas maneras en las que puedes como ponerte en las condiciones de escribir algo nuevo o de imaginar. Y la música siempre ha sido eso para mí, como de... Supongo que era por disociarte de momentos culeros. Estás como... Okay, sí. Pink Floyd. Y estás como... Y ahora con el internet lo que pasó es que hay como música que solo existe en internet. Como... Pues la música electrónica, luego hay como sets, ¿no? Y los sets pues tienen sus minutos, aunque sean canciones que existen. Hubo un set de Lorne, que es un güey que descubrí en internet y que duraba, no sé, 20 minutos. Y lo empecé a escuchar. Y entonces cuando lo escuchaba, como que empezaba a suceder esta película en mi cabeza. Y entonces la escribí. Y luego decía, pero ahora el pedo es que está escrita para esta música específicamente, con ese ritmo, güey, ¿no? Y tiene que pasar las cosas en ese momento. Y es como... Pues si lo hago, va a tener que ser así como... Ya, o sea, como sin decirle, ¿no? O decirle como, oye, puedo usar esto. Claro. Y que me diga no, o no me conteste nunca. Claro. ¿No? Si no te contesta, tienes... Así, tips. Exacto, tips de derechos de autor. Si no te contesta, tienes... No sé cómo se llama esta cosa de buena fe. Ah, ya, como tú lo intentaste. Ajá, exacto. No puede ser uno. Intenta enviarle 3 correos y ya. Ah, okay. Sí, pero tienes eso como de garantía. Qué chido. Lo voy a hacer. Además es un güey chido. Digo, eso es un güey nada más. Y luego sacaba unos discos que se llamaban... Ay, no, ¿cómo se llamaban? Pero eran todos los clips que nunca habían sido rola. Que habían empezado a hacer una canción y luego no. Se llaman Self-Confidence. Órale. Y entonces eran así 35 rolas que eran... Y sonaban muy... Había unas muy chidas, pero duraban 40 segundos, ¿no? Y era, ¿por qué no acabaste esto? Órale, qué chido. Sí. Y estaba pensando como... Un poco lo de TikTok, de que compartes el proceso. Y eso es como parte de la dinámica TikTok, ¿no? Así como, ¿cómo hice estas fotos? Y ¿cómo me maquillo? ¿Cómo hice esta película? Creo que también está chido que vivimos en una era en la que... hay muchísima más información sobre cómo hacer cualquier cosa, ¿no? En México todavía siento un poco sesgado, como que hay la manera de hacer las cosas bien, que eso siempre me parece extraño, así como bien según quién, y bien para qué, porque también esa es otra, ¿no? O sea, no pretendería que los Guardianes de la Galaxia la filmaran así como, bueno, vamos a improvisar esta secuencia, solo la vamos a hacer una vez y a ver qué pasa, ¿no? Así como, no, pues no mames, ¿no? Pero sí... Creo que hay esta confusión entre lo que está bien cuando... Es como decir que una Stilson está bien y una llave... un perico, o sea, una llave de perico está mal, ¿no? Es como, bueno, sirven para distintas cosas. Claro. Y a veces puedes usar una para lo mismo que la otra. O sea, depende, ¿no? Si es un tanque de gas, pues... Claro. No es buena idea, pero... pero que se puede. Exacto, sí, en una emergencia, no sé. Y es como... la construcción audiovisual pues tiene mucho de eso, ¿no? O sea, de que estás usando cosas nuevas todo el tiempo. Un poco la banda que hace música es mucho más flexible, ¿no? Creo que también sigo a mucha banda que enseña producción musical. Y esos güeyes pues están acostumbrados a... voy a grabar con mi celular allá y se va a ver culero y va a tener ese eco y entonces luego lo voy a procesar y se va a ver más culero y luego, ¿no? Entonces, claro. Y tiene su propia textura. Y en el cine, pues, lo hace mucha gente como en lugares más escondidos, pero también se ha hecho siempre, ¿no? Sí, claro. No sé si viste que Dickens, fotógrafo acá chingón, criticó a los Oscars, a los últimos Oscars, porque decía, ni siquiera las películas mejor fotografiadas están nominadas, güey, ¿no? Y era como, claro, es muy espectacular lo que está nominado, pero eso no quiere decir que sea la mejor fotografía, sino la mejor fotografía creo que tiene que ver como con qué es la que le funciona mejor a una historia, ¿no? Y es... La Bruja de Blair podría ser la mejor fotografía. Totalmente, estoy súper de acuerdo. Como, ese es el punto, güey, ¿no? La hicimos con una cámara culera porque esto se lo encontró alguien. Y pues tienes que comprometer hasta el fondo. La fotografía de Boyhood. Exacto. Filmaron 12 años, güey. Y esa película tiene una coherencia... O sea, es como, no mames. Claro, porque es súper simple en ese sentido. Totalmente.
Y es como una gran decisión. Uh-huh. Sí, sí. Boyhood me rompió un poco el esquema también cuando la vi. Fue claro, puedes hacer eso también. Sí. Linklater es chido. Sí. Porque siempre hace cosas como... Sí. A mí sí es de mis favoritos, sin duda. O sea, como que... Sí, siempre pienso que es el punto medio entre el videoarte y el cine. O como las artes visuales y el cine. O sea, como que hay algo muy performativo de su cine y como de jugar realmente con el tiempo. Sí. Y solo pienso, está cabrón, o sea, como que esculpe cosas ahí raras durante muchos años, o sea, no sé, me gusta mucho. Siendo absurdamente gringo, ¿no? Sí, sí, o sea, ni siquiera tiene que... Sí, que ser todo artsy, ¿no? O sea, como, lo intentó con una peli y no me gustó tanto. ¿Con cuál? La de... Waking Life. Bueno, también. A eso sí me gustó más. No, la de esta escultora, creo que es una artista visual en una casa abandonada. No sé cuál es. Es como del 2018, yo creo, o algo así. Pasó de calle. O sea, después de Boyhood. Después de Boyhood, sí. Tal vez es su última peli. La última la hizo para Netflix sobre como el cohete, ¿no? Sí, claro. Ya, bueno. Es reciente. Pero sí, la vi y como que fue así de... No sé. Pero bueno, estoy emocionada porque... ¿Qué va a hacer? Va a trabajar con Paul Mescal. Uh-huh. Ajá. Y al parecer su próxima peli va a durar muchos años otra vez. Ok. Ajá. Entonces está padre. Seguro va a estar chido. Wow. Pues va a ser así hasta que Paul Mescal tenga 60. Exacto. Sí. Algo así decía el artículo. Como Paul Mescal acabará de filmar cuando tenga no sé cuántos. Linklater va a estar muerto. Ajá, eso. Eso quién sabe qué va a suceder. Pero sí. Sí, Slacker como que inspiró a toda una generación de cineastas. En los 90s creo que estuvo muy... Finales de los 80s, principios... Digo, siempre hay cine chido y muy independiente, ¿no? Pero hubo como esta mezcla entre que se hizo cine muy independiente, pero que se volvió muy buen negocio, ¿no? En gran parte por Harvey Weinstein. Pero... O sea, como Swingers y Clerks y Tarantino y... ¿no? O sea, todo ese cine como... Pues gente hablando en cuartos y un poquito de acción y violencia. Y Linklater, creo que Dazed and Confused es como de las películas que más me causan bienestar. O sea, que la puedo ver y decir como... qué nostalgia. Que supongo que para la generación anterior es American Graffiti. Que es esta película sobre nada realmente, solo son unos morros dando la vuelta. Literal, ¿no? Son unos morros dando la vuelta. Y sentí que tu película es un poco de una manera muy oscura, pero es un poco un rito de paso que le llaman, ¿no? Que también es como, ¿cómo se llaman las películas como del coming despertar? Of age. Sí, como un coming of age. ¿Cuál es la traducción en español de coming of age? Rito de paso. Sí, es un o rito sea, de paso, sí, ¿no? Pues sí. De ya pasar de ser niño o niña a hombre o a mujer. La Costra creo que también es así. O sea, como que son historias que me gustan un chingo ver. Tu nueva película también es eso. Y como que dijiste lo de los ritos de ir al cine y los ritos de paso y la familia es como ritual. O sea, son como que si no tenemos ritos, la música es ritual, ¿no? Todo gira alrededor de eso. ¿Cómo descompones las funciones de eso, no? O sea, porque la familia tradicional tiene como unos lugares, ¿no? Así como, bueno, la mamá y el papá hacen esto, son estas funciones. Y cuando eso no existe, la dinámica se tuerce, ¿no? Me gustaría saber como en tu caso, no sé si en tu familia, pero como en la película, ¿cómo le diste un espacio a cada uno? Hablando de los puntos de vista y de... O sea, ¿qué espacio ocupa cada uno de estos dos personajes, no? Está buena la pregunta. Estuvo interesante en el proceso de escritura de guión. Tuve como muchas etapas, pero 3 muy claras. Una fue con una asesora que estuvo muy chido, o sea, como que todo bien. Luego con otra asesora que
Nuri no sé qué. No me acuerdo de su apellido, güey. Pésimo. Pero era la pandemia y mis asesorías eran en línea y así. O sea, como que tampoco estaba tan fácil. Sin mi justificación así de niña. Bueno, con ella estuvo chido porque en algún momento como que me hizo ver que lo que tenía era un díptico. Bueno, más bien, no sé, eso lo sabíamos, pues. Pero me dijo, sí, tienes un díptico, pero además tienes como tríadas, ¿no? Y como estamos hablando de un tema muy familiar, hay como tribus en realidad. Y entonces está la tribu de la mamá, el hermano y la hija, ¿no? La hija soy yo, de Valentina, ¿no? Que en algún momento por salud mental sí les tuve que cambiar los nombres. Mi primer tratamiento era con los nombres reales y luego ya lo tuve que cambiar. Y luego llega el papá por los niños y entonces hay toda una parte en donde están en el coche con el papá y entonces es papá, hijo y Valentina. Y es como la otra tribu. Y luego llegan a la casa de la nueva esposa o la amante de su papá. Y entonces es el papá, la esposa / amante y la hija, ¿no? Y entonces los que llegan como a romper esa tribu o como a desequilibrar como todo lo que el corto ya estaba haciendo como de manera equilibrada son tu hermano y tú, ¿no? Y nada, como que me pareció también una visión como súper, súper interesante de cómo se configura la familia y de cómo yo entendí como esas configuraciones familiares, no en la infancia, más bien posterior, ¿no? Y luego nada, o sea, como que para mí empezó como una cosa de cómo lo viví yo y cómo creo, o imagino que lo vivió mi hermano, porque si bien he platicado con él y todo, pues yo no puedo asumir que esa es la manera en la que él vivió las cosas, es mi imaginario. La realidad es que se convirtió en una cosa como de... Bueno, no sé, como que me sorprendió mucho su visión o darme cuenta lo cabrón que... O sea, si yo sufrí y padecí cosas, pues lo que pasó mi hermano ha de haber sido, no sé, güey, o sea, muchas veces más por la conciencia, ¿no? Como el estado de conciencia que tenía. Entonces, para mí eso era como súper, súper importante en los puntos de vista y darle lugar a cómo siente y cómo vive las cosas una niña de 5 años y a cómo siente y cómo vive las cosas un niño de 11. Y los adultos tienen su lugar, pero son como... Sí, o sea, como que el mayor halago que me han hecho del corto hasta ahora, porque he enseñado los cortes, pues todavía no está listo, pero los cortes, es como, me recuerda a Rugrats. Y yo, sí. O sea, como que me parece chido, pues, que les recuerde algo donde justo, ¿no? Como que los adultos estaban ahí medio borronosos y lo importante era cómo lo viven estos chavitos, ¿no? Claro. Te voy a decir que... Bueno, en Rugrats sí los ves, ¿no? Sí los ves. Están allá. Como en Charlie Brown, pues. O sea, sí. Como... O en los pequeños Muppets que la nani solo se le ven. Exacto. Tomillero. Sí. Sí, porque el mundo... O sea, el mundo infantil tiene que ser así, ¿no? Desde su punto de vista. Pero al final, como que... Perdón que te interrumpa. Es que siento que es más como Rugrats. Porque a mí ahora... Pues justo, ¿no? En pinche TikTok me salen capítulos de... Porque Traintalker. Me salen capítulos de Rugrats. Y se me hace muy fuerte como todo lo que estaban viviendo los adultos. Y que sí estaba. O sea, como... Sí decidieron ponerlo. Hay un episodio hermoso donde el papá de Tommy está deprimido. Sí. Y se hace como budín de chocolate así en medio de la madrugada, güey. Y ya es que es como inventor. O sea, güey, así... Todos identificados con ese cabrón, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, y como con la barba. Sí, así valiendo madre, sí. Y es como, claro que aparece, o sea, justo no eran pies, ¿no? Sí aparecían. Solo, bueno, yo cuando veía la caricatura no era tan consciente, como de... Solo como que sabía que estaba esa madre como ahí, como de, qué chistoso. Sí. Que tenga insomnio, ¿no? Sí. Y ahora lo veo con otros ojos y es así de, no mames. Y siento que en el corto intenté un poco eso, ¿no? Como... al final sí te das cuenta de qué está pasando con los papás. Y, bueno, las mamás y el papá. Y es fuerte, o sea, como ver como esos pequeños atisbos de lo que está viviendo, sobre todo la mamá, que sería mi mamá. Súper fuerte, pero son así pequeñitos, ¿no? Claro. Pero sí alcanzas tú a construir la historia con eso. Sí, es para que... Es como el contexto. Oye, ¿y ya la vieron? ¿Tu hermano y tu mamá? No. No, fin, siguiente. No lo van a ver nunca. No la han visto. Porque, o sea, quiero que la vean ya terminada. Claro. Y sí, y de preferencia en una sala. Me gustaría que la vieran en una sala. Aunque sea en el CCC, en el estreno para el crew y cast. Pero sí, o sea, como eso me gustaría mucho. La han visto algunas personas porque sí, ahora hice mucho como esto de
de tener un corte y mostrarlo a algunas personas y así y tal. Pero sí, todavía mi mamá y mi hermano todavía no la ven. Y hablaste con ellos de... Sí. Oigan, voy a hacer una película sobre nuestra vida. Sí. O sea, todo fue todo un tema. Por eso cuando me preguntaste cómo había sido como la relación, pensaba mucho como en lo amoroso que fue. Previo a este corto yo hice un documental con mi mamá sobre el mismo tema. O sea, solo pues la perspectiva es distinta porque es un documental sobre... Pues un poco se convirtió en un retrato de mi padre en realidad a través de conversaciones de mi madre y yo. Inicialmente mi hermano iba a estar en ese, o sea, había un par de secuencias donde tenía como referentes, o sea, referencias hacia mi hermano, pero estábamos viviendo un momento de la historia familiar muy, muy complicado en relación con mi papá y él está, pues sí, en un estado muy vulnerable, o sea, yo también pues, pero yo sano a través del cine, pero no quiere decir que mi familia tenga que sanar sí. A través de mi cine, ¿no? Claro. Y entonces le pedí permiso para que estuviera y tal, y como que él sí fue así de, güey, no. Y fue como, ok. Entonces yo no tenía muchas esperanzas de poder realizar en realidad el corto, el otro, no el documental. Pero pues también mi hermano tuvo su propio proceso de sanar, ¿no? Y como de entrar en otra dinámica como con esos temas. Y entonces ya como que les expliqué lo que quería hacer. No en una cosa de pedir permiso, pero sí como de contemplar al otro, ¿no? Al otro y a la otra que ha compartido toda mi vida conmigo y como pues hablar de... Sí, es mi historia, pero también al final estoy tocando la de ellos, ¿no? Y entonces ya como que me dijeron que sí, no sé qué. Mi mamá pasó como por unos altibajos muy fuertes de pronto de decir, pero a ver qué significa... O sea, sí, güey, no mames, ¿no? O sea, le dio mucho miedo y lo entiendo a mí también. Pero al final ella estuvo en el rodaje súper pilas, apoyando, viviendo cosas también muy fuertes. Porque además yo hice un ejercicio profundo por reconstruir ciertas cosas. Entonces mi mamá de pronto ve a la niña con un vestuario pues, muy parecido a las cosas que ella me ponía y de mi hermano. Y pues mi mamá sí lloraba, ¿no? Como de, güey, es que son igualitos, no sé, es una cosa muy fuerte. Y... De todas maneras, sí tuve que pedirles un permiso particular porque al final del corto, o sea, el corto es una ficción, pero al final hay una parte documental en donde están ellos, ¿no? O sea, tal cual en la imagen. Y entonces, pues nada, como que les escribí una carta, o sea, les comuniqué todo esto y tal, pero además les escribí una carta como explicándoles por qué para mí era importante y agradeciéndoles un montón... O sea, que supieran que esto era para ellos, ¿no? O sea, sí para mí también, no es como de, oh, pues es un regalo para ustedes. No, para mí, pero también había una parte muy importante como de ofrenda, ¿no? Como para ellos y para los cuidados. Porque al final la lectura de este corto un poco es todo el cuidado que tuvieron para conmigo ante una situación como muy compleja, ¿no? Uh-huh. Está muy bien. Creo que no estaba pensando mientras contabas esto que, claro, si tú eres la persona que hace cine en la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si todos hicieran cine? ¿No? Uh-huh. Así como... Estaría poca madre. Tú vas a hacer esta película sobre este momento en particular y tu hermano dice, ¿ah, sí? Pues entonces yo voy a hacer la mía. Y tu mamá sale y dice, ¿ah, sí? Así. Estaría poca madre. Y tienes 3 películas desde 3 puntos de vista distintos sobre la misma cosa que todos vivieron. Estaría increíble. Estaría muy chingón. Ahora, mi mamá es brutal, güey. O sea, es una mujer así... súper creativa, o sea, no sé, súper inteligente, es muy cabrona. Y en el documental yo lo dirigí y yo tomé muchas decisiones, pero hubo una parte en donde una de las decisiones fue, yo la estoy entrevistando a ella y me parecía que era importante dejarme entrevistar por ella, porque pues yo la estaba poniendo en un lugar de vulnerabilidad frente a la cámara, con su historia, con cosas que yo estaba recreando, o sea, como muchas cosas. Y yo muy segura, detrás de cámara, como solo haciendo las preguntas. Entonces como que en algún punto del proceso fue como... Necesito que ella me entreviste y que tenga... Eso, como me puede preguntar lo que quiera. Nada mames sus preguntas, hija de la chingada. O sea, lo hizo increíble, ¿no? O sea, y fue tan chido que incluso en las evaluaciones y así... O sea, cuando ya tuve retroalimentación del documental... Como que me dijeron, tú diseñaste las preguntas... O sea, porque son muy cinematográficas. Van mucho como al sí, como el conflicto dramático y la chingada. Y yo no, o sea, le di completa libertad a mi mamá de que ella las hiciera y además no me las compartió antes. O sea, me puse frente a la cámara y fue como, ok, a ver, venga las preguntas. Y muy chida, o sea, como que siento que es
sí, es como... Haría una gran película mi mamá. Pues ya. Sí, exacto. Te la voy a mandar. Exacto, mano, yo le enseño. Bueno, además es como... Creo que el cine es más sobre claridad y sensibilidad que lo técnico realmente es lo más X. Estoy de acuerdo. Estoy dando clases en la FAD de foto para documental. Y uno de los alumnos, que ya es un señor, o sea, debe tener como 50, que no dice mucho, me platicó como... Les dejé un ejercicio como de, bueno, más o menos de lo que quieran hacer, hagan 30 segundos de algo, lo que quieran, con su teléfono, con lo que sea. Qué chido. Va, y entonces él hizo un como plano secuencia, así un paneo, como un 180 grados, con una veladora, la tele y las noticias, y afuera, o sea, pasa por la ventana y afuera hay una silla vacía. Y ya. Y fue como... Eso, para mí eso fue una película entera, ¿no? Wow. Fue como, órale, entendí todo. Ajá. Es poética, habla de la pérdida y como de, ¿no? La muerte y extrañar a alguien y la ausencia, pero el espacio que sigue ahí. O sea, son muchas cosas, ¿no? En algo muy sencillo. Y cuando vi eso dije, exacto. Pues sí se puede, güey, ¿no? No necesitas una cámara gigante, ni un crew, ni nada. Solo es como un rompecabezas, en realidad, ¿no? Y digo, hay historias para todo. Pero me prende mucho cuando veo algo así. Que dices como... No... Hay muchas preconcepciones, ¿no? De lo que debería de estar... Lo que está bien contado, ¿no? Pero pues es básicamente eso, ¿no? Tener como claro que quieres como... expresar y cómo... Y probar cosas, ¿no? Y digo, no es que sea fácil. También necesitas una guía para eso. Pero creo que se trata más de... Es creo que hasta un pedo personal. O sea, como de... ¿Cómo abro el cierre de mis emociones de verdad? De lo que realmente me importa. De lo que realmente quiero decir. Porque tenemos tantas máscaras y tantos pedos como de prejuzgarnos a nosotros. Y luego juzgarnos. Que se vuelve como... muy difícil, ¿no? O sea... pasar a través de la superficie de alguien. Y... se va a llamar cineterapia. ¿Cómo escribir a través de la psicología? Pero es que sí es un poco eso. Sí. Realidad. Y cualquier arte, o sea, como que... Porque no me parece una mamada, pues, esto de... Yo luché mucho, creo que te lo platicé alguna vez, que yo luchaba mucho al principio de este corto con el arte no es terapia, ¿no? Y entonces incluso lo decía en mis primeros pitchings en la escuela, o sea, ¿no? Como a los maestros, maestras, como de... Y bueno, no estoy tratando de hacer terapia, pero bueno, es mi historia y entonces aquí hay cosas interesantes. Y en algún punto no me acuerdo quién fue, creo que fue Santi o un maestro, no estoy segura, pero alguien me dijo como, ¿por qué no, güey? O sea, ¿cuál es el puto pedo de que esto sea terapia para ti? Y no mames, o sea, como que cambió completamente el enfoque de cómo abordé el proyecto. Así, pero... Totalmente. 180 grados. Porque si dices 360, a ver, menos. Quedó igual. Exacto, sí. Pero cambió 180 grados cómo miraba el proyecto. Porque entonces dije, bueno, sí es, ¿no? Claro, sí. O sea, para mí va a ser. Y ahora, no está chido gastarte $500,000 en tu terapia. Pero... porque además es la chamba de muchas otras personas. Bueno, no sé si no esté chido, pero sí sentía una responsabilidad de que no solo fuera una chaqueta mental, ¿no? Como, sí, no sé. Pero pues, ¿qué es el arte si no es una chaqueta mental, güey? ¿No? O sea, sí, también. Como el cine y cualquier cosa. Pues es prueba y error un poco, ¿no? Es como, bueno, yo creo que esto puede quedar muy verga. Y luego lo haces y dices... Ay, es que luego hay una línea muy delgada. O sea, yo estoy, así, neta, muy de acuerdo con eso. No. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque si no es una estupidez, ¿no? Iba a decir, estoy súper de acuerdo, pero... Así, no. Pero todo lo contrario. Exacto, no. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y hay una parte que me enoja mucho de las personas que no... O sea, que hacen cine o que se aproximan al arte... Y me daría coraje con cualquier disciplina, no es por el arte. O sea, si un médico se aproxima a su profesión... con irresponsabilidad es fuerte, o sea, ¿no? Y en el arte como que de pronto es así de... porque pues no pasa nada, pero de pronto pienso sí pasa, porque sí hay una responsabilidad con la representación.
y con el poder que tienes. O sea... No sé, güey. Yo no estaría tan de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no es un A lo mejor puede estar de acuerdo en cuanto al dinero del gobierno, ¿no? Porque es como dinero de todos. Uh-huh. Más o menos. Ajá. Pero... O sea, no tienes realmente ninguna responsabilidad de más que la que... O sea, lo que vas a decir va a tener una consecuencia. Esa es la responsabilidad, ¿no? Entonces, si haces algo que genera una respuesta y no te gusta, ni modo, ¿no? Entonces, la responsabilidad no la puedes evitar, pues. O sea, todo lo que sacas, pues, la gente lo ve y pues, te lo regresa de alguna manera, güey, ¿no? Entonces, si lo que quieres hacer es vómito emocional, sea lo que sea, y la gente se va a enojar, como tú, pues ya. Ahí está la responsabilidad. No es como que... No existe una manera correcta o incorrecta de hacer arte o de hacer películas o de hacer cualquier cosa. Eso es lo que creo. Sí, estoy de acuerdo. Solo, o sea, lo único que creo es que por lo menos tiene que haber una conciencia. O sea, si por ejemplo... No sé. ¿Tiene? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, o sea, sí creo que es un arma de doble filo y donde sí puedes dañar... ¿Cómo podrías dañar a alguien no teniendo conciencia? Pues, por ejemplo, o sea, es que si pienso, y a lo mejor en el tipo de cine que tú planteas, no, porque eres tú con una cámara. Pero también, o sea, puedes poner en riesgo a tus actores y a tus actrices. Y sí. Pero esas son responsabilidades sobre el cómo se hace, no sobre la obra. Sí. Estoy hablando un poco y eso es como una responsabilidad de la vida, ¿no? O sea, es como... Las cosas más irresponsables que he visto los ha hecho gente muy consciente de lo que está haciendo. Hay un chisme nuevo sobre un documental muy famoso. Está en Netflix. Y como no tienen la autorización de las personas y falsificaron ese pedo, güey, ¿no? Y están en juicio. Porque no les avisaron. Y eso es explotación directa, culerísima. Claro. No, eso es una falta ética. Pero eso es otra cosa. O sea, siento que es como... Pero yo sí he visto gente que lo hace por no tener conciencia. O sea, por eso pienso... Es que mira... ¿Conciencia de qué? Como de... O sea, por ejemplo, me voy a pasar por encima de los derechos de la gente, pero lo sé. Y entonces yo asumo las consecuencias. Ok. No, bueno, pero eso es otra cosa. Creo que estamos hablando de cosas diferentes. O sea, yo no pasaría por los derechos. O sea, no creo que eso tenga que ver con la obra. No, yo creo que a veces sí. O sea, el ejemplo que más me gusta poner... a ver si no estoy como parafraseando de más. Puede ser que mi recuerdo esté muy mal. Pero en algún momento en una conferencia donde estaban Everardo González y Lucía Gajá. Y era muy interesante cómo ambos documentalistas tenían un approach muy distinto a cómo filmaban los documentales, ¿no? Y entonces Everardo decía, ¿no? En La Libertad del Diablo y en tantas otras películas, yo no me involucro y yo no me ocupo emocionalmente, o sea, como de cómo es mi relación con estas personas. Y muchas veces le cuestionaron que sí, les ponía las máscaras y entonces estaba ocultando la identidad, pero que uno habla como habla y que obviamente estaba poniendo en riesgo a las personas porque estaban diciendo cosas muy fuertes, que estaban, pues sí, como generando grietas en esta organización, no sé qué, la chingada. Y uno sabe cómo habla la gente. Entonces, aunque tenían las máscaras, claro que las identidades no estaban completamente cubiertas. Y entonces él decía, claro que yo me lo cuestioné. Luego yo quiero hacer mi película. Y yo así hago cine porque si no, no haría el tipo de películas que hago. No me puedo involucrar así, ¿no? Y me parece como súper... no sé, o sea, como que pienso a huevo, ¿no? O sea, como qué bueno que lo tenga tan claro. Y luego estaba Lucía Gajá, que en la de... No me acuerdo si en la de... Ay, no me acuerdo en qué película, pero puso el ejemplo. Y dijo, ese día la protagonista de mi película, en una conversación, me dijo un dato súper importante que le acaba de llegar en ese momento, que dramáticamente le daba algo cabrón a la película, porque todo el meollo del asunto era eso, pero ponía en riesgo su vida. No les voy a decir que tomé la decisión inmediatamente, porque me importa mucho mi película, ¿no? Y me importa mucho el cine y ser directora. Pero después de pensarlo y sentirlo y tal, fue como de no, güey. O sea, mi película no puede estar por encima de la vida de una persona, fin. Y son dos directores que me parecen geniales y que me gusta un chingo su cine y que se aproximan a la cosa de maneras bien distintas, pero ambos desde una conciencia. Sí, pero digamos, hay una parte que me parece interesante de todo lo que dices, que es como la gente que participa en estos documentales también tiene agencia y también tienen, ¿no? Sí, no es infantilizarlos, pero no siempre tienen claro, porque... No, pero tú tienes que hacérselos claro.
Pero ¿qué gente sabe qué alcance tiene una película? O sea, no es tan... Güey, mi mamá tenía claro, o sea, cuando yo filmé el documental, mi mamá tenía claro lo que significaba filmar un documental. Pero ella no sabe si ese documental termina y le va bien y termina en N cantidad de festivales y su historia termina siendo puesta en, ¿no? Y las opiniones de la gente y lo que eso significa. Pues sí, yo más o menos se lo traté de hacer claro y de explicarle, pero no es tan No, entiendo fácil. que no es no es algo traducible de pronto, ¿no? O sea, como si alguien se vuelve famoso, por más que le digas cómo va a ser, no va a dejar de ser abrumador, ¿no? Eso lo entiendo. Pero hay un límite al control que tienes sobre las cosas. Totalmente. Y es decir, tú tienes que intentar hacerles lo más claro posible cuál es el escenario y también partir desde un punto en el que hay un momento en el que todo esto está fuera de nuestras manos, ¿no? Digo, yo también le tengo mucho respeto al documental y por eso a lo mejor no lo hago. Pero es porque tiene estas cosas, estas minucias en las que afectas la vida real de la gente, ¿no? Que bueno, a veces no son minucias, sino es todo de lo que estás hablando, ¿no? Como en las películas de Berardo pasa muy seguido. Y eso creo que yo estaba hablando de otra cosa. O sea, es como la responsabilidad que tienes con lo que haces, pues tiene que ver con que entiendas el poder de lo que haces, ¿no? Pero es que lo estás dando por sentado y yo creo que... No estoy dando por sentado. Lo estoy diciendo como tienes que saber cuál es el poder de lo que haces. Y es como... Creo que es más importante eso como una elección que... Pero al mismo tiempo, siento que es una época en la que todo el mundo lo tiene más claro. O sea, porque tú te puedes volver famoso en TikTok por unos videos y toda tu vida cambia y te empiezan a llegar mensajes de un chingo de gente y te empiezas a pelear con banda, ¿no? Entonces ya... Eso creo que es más... Cuando yo tenía 18 o 20 años, eso no existía, ¿no? Claro, sí. Y ahora todo el mundo sabe más o menos qué pasa si te cancelan, no te cancelan, ¿no? Y es claro, como, sí. Es muy similar, pues. Pero no, entiendo que esa responsabilidad a la que te refieres claramente tiene que existir. No es nada más que... Pero no solo existe en el cine. O sea, existe en todos lados. Sí, totalmente. Y es como... La gente que no tiene esa ética en su vida no la va a tener en el cine tampoco. ¿Me explico? Y eso es responsabilidad de ellos. Es como decir, pues es que... No sé por qué la gente tiene acceso a las armas si no es responsable. Y es como... Pues porque ni tú ni yo estamos decidiendo ese pedo, ¿no? Y si deberían de o no tenerlo... Es una discusión muy larga. Pero pues todo el mundo puede tener una cámara y todo el mundo puede salir y hacer una película, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente tenga esa libertad. Aunque no todo el mundo lo va a hacer de una manera ética. Como no todo el mundo hace de una manera ética nada, ¿no? Y es como si tú lo presencias y tienes la oportunidad de decir algo, obviamente lo vas a decir, claro. ¿no? Porque se trata de, oye, eso creo que es abusivo, oye, creo que esto no está bien, etcétera. Pero al final, la responsabilidad sucede pues en el acto, ¿no? Entonces es como pensar, es que no todo el mundo debería de hacer cine, pues no sé, ¿no? Sí, no estoy diciendo eso. O sea, como que... Todo el mundo... Hay gente que lo va a hacer de manera abusiva. Y eso lo hemos visto desde el principio del cine, güey, ¿no? O sea, la explotación es parte fundamental del cine. Sí, siento un cambio importante con las generaciones que vienen. O sea, también... Bueno, el cine es un lugar privilegiado, pues. O sea, como que yo no puedo hablar de toda la generación. Tendría que no serlo. Ajá. Primero. Pero bueno, ¿no? O sea, como que lo que yo sí he alcanzado a ver con mis alumnos y alumnas es que hay una necesidad de sanar muchas cosas. Hay un peligro en lo políticamente correcto también, ¿no? O sea, como que también hay una cosa en donde parece que ya no hay problema porque decimos las cosas de manera bonita, pero las seguimos diciendo. Pero también creo que sí hay eso, como más conciencia y más ganas de hacernos preguntas fundamentales, ¿no? Porque sí entiendo que hay gente que no actúa con ética y lo que yo siempre, o sea, lo que trato de decir o las conclusiones que he llegado hasta ahora es la ética es una y es universal, ¿no? Y la moral es individual y entonces ahí es súper fuerte porque tú tienes que estar bien con lo que decidas. Claro. Y con cómo trabajes, ¿no? Sí, y con las consecuencias. Van a estar ahí siempre. Totalmente, pero, o sea, no sé, como que justo ayer en la clase les decía, bueno, no puedes matar a una persona, ¿no? En una película, pues porque te irías a la cárcel, güey, ¿no? O sea, ya está. Y creo que hoy, éticamente, no puedes violar a una persona en una película.
Y nunca, ¿no? O como, o sea, como... Se podía antes. O sea, bueno, pero todavía se puede también matar a alguien. O sea, de que se puede, se puede. No, claro, pero... Es como... O sea, pero nunca ha estado bien hacerlo. Estaba mucho más normalizado de lo que creemos. Muchísimo más. O sea, entiendo. Digo, no matar. Pero sigue sin estar bien, aunque estuviera normalizado. O sea, aún es que en no, los... Pero por eso, o sea, el bien y el mal tiene que ver como con la moral, ¿no? Y entonces los tiempos cambian. Y es que es... No, yo sé que los tiempos cambian, pero violar a alguien nunca está bien. No, por supuesto que no. Y no estoy diciendo... O sea, no, y no lo digo... No estoy diciendo que violar está bien. O sea, no estoy pensando como... claro, en la otra época decían como... No, está bien. Pero sí había una cosa de no es para tanto, ¿no? De no es para tanto y de que el cine y las metodologías del cine están por encima de la vida de la gente, ¿no? Eso hasta hace poco seguía siendo ley. O sea, y sigue sucediendo, pues, pero sí siento que, porque, no sé, yo trabajo en comerciales y en series y la chingada. Sí. Y cuando me tocan directores de la vieja guardia, sigue habiendo una normalización de muchas cosas que a mí, hoy, yo no dirigiría desde ahí, no me parecen chidas. Y veo como mis alumnos y alumnas ya traen las preguntas, ¿sabes? Como de, por lo menos, es como de, güey, esto que este ruco... Iba a decir algo terrible. Bueno, algo que este ruco tiene súper normalizado. Este alumno de 18 años se lo está cuestionando, güey. Sí. Ya no llega con eso diciendo, bueno, pero así es, ¿no? Nada. Y está bueno. O sea, como que a mí me parece que está chido. Porque sí, eso, jamás ha estado bien violar, pero antes estaba bueno no decirle a la actriz lo que iba a pasar en la secuencia para que la reacción fuera sí, es como genuina. Una cosa gris. Ajá, así, y entonces como... Vivimos en la ambigüedad del arte. Totalmente. Sí, bueno, y siempre ha habido gente que capitaliza la ambigüedad. Sí. Digo, México es ese país. Sí. Es el país de la ambigüedad. Sí. No, estoy de acuerdo totalmente. Pero... Y sí, es cierto como que hay una nueva disposición a las cosas. Pero creo que es muy superficial también. O sea, como es mucho más de quiero que la gente sepa y les quede claro que soy una persona... que ve por los derechos de los demás y que es justa y no sé qué. Pero en el fondo, todo el mundo sigue siendo más o menos igual. O sea, como... Todo se trata de tus intereses, ¿no? Y ahora está en tus mejores intereses tener esa máscara. Y entonces es un nuevo sabor de máscara. Y cuando te convenga chingarte a alguien con esa misma ideología, también lo vas a hacer. Creo que es como la naturaleza como de la competencia y de estar unos encima de otros. Eso es lo que no cambia. Y que es lo que creo que es más difícil cambiar, porque no solo es cultural, pues, también es un poco biológico, creo. Y es difícil como decir, bueno, estamos evolucionando, ¿no? Deberíamos de ser como menos ojetes, sí, quizás. Pero sí es cierto que hay cosas que ya antes era muy fácil pasarte de lanza como jefe, ¿no? O sea, como... A mí me tocó cuando empecé a hacer cine en el CCC, una ópera prima en el CCC, me tocaron hacer cosas que ahora jamás... No solo jamás haría, sino jamás pondría a alguien a hacer. Que es muy riesgoso, ¿no? O sea, riesgos pendejos de mi vida y de la vida de los demás. Y por estupideces, además, como por mantener la jerarquía y el poder de... No, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Eso sí creo que está chido que esté cambiando. Y también es cierto que gran parte de la educación que tenemos que como transmitir... Pues eso es lo primero que le digo a la gente de mis clases, ¿no? O sea, que es como... O sea, cuando ustedes tienen una cámara y empiezan a retratar a alguien, esa es una relación de poder. Totalmente. Y entonces tienen que hacerle saber a la otra persona, hasta donde puedan, cuáles pueden ser las consecuencias de eso, ¿no? Y ustedes también tienen que proteger como la película en ese sentido. O sea, tiene que haber un consentimiento de todo el mundo. Y no solo un consentimiento así como, sí, firma y ya. Sino es como, bueno, tienes que como estar muy consciente de qué es lo que quieres hacer y de cómo vas a hacerlo, ¿no? Y que a veces las consecuencias de eso no son medibles, ¿no? Y a veces la vas a cagar también. Pero que no la cagues por intención, ¿no? O sea, que no la cagues en... Bueno, es que yo sabía como que esto iba a estar mal y pues... Sí estuvo mal. Y estuvo pues, mucho peor. Sí, exacto. No, y ni dices perdón, ¿no? Así la banda se esconde. Y es como... o sea, no es que no puedas cometer errores, pero tienes que tener cuidado. Y tienes que ser muy honesto también, ¿no? O sea, con tu propia inexperiencia. Eso es importante. Porque...
tú nunca sabes el alcance que va a tener lo que haces, ¿no? O sea, un corto de la escuela, pues piensas, pues voy a grabar mi tía y la escuela y ya. Pero luego a lo mejor 10 años después lo ve alguien más y le afecta profundamente porque no hubo ahí esa comunicación, ¿no? Sí, no, y yo estoy de acuerdo en que no siempre tenemos, más bien, nunca tenemos el control total. O sea, no hay manera. Porque al final también son cosas que están hechas para ser expuestas, ¿no? Y la exposición sale de tus manos. O sea, totalmente, sí. Ahí sí no hay, pues sí, ¿no? Sí. Pero sí ahora hay una... más que nunca, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahora sí siento que hay una cosa, solo como de ser consciente. O sea, creo que por eso hablo mucho de la conciencia. De ser consciente de lo que puedes afectar a una persona o a un chingo. Sí. O a nadie, ¿no? Y está bien. O sea, como que tampoco somos tan importantes, ¿no? Claro, sí, es que y está bueno. Otra. Sí, esa es la otra. Porque si tampoco es como de, ay, es que mi obra... No, güey, igual eso. Creo que mucho se ha hecho en el nombre de eso. O sea, así como se ha matado a todo el mundo en nombre de la religión o de la justicia. Claro, en nombre del arte. También se han hecho cosas espantosas. Y es como, cabrón. Sí, no, ahí estoy súper de acuerdo. Pero sí, creo que tiene que haber como una conciencia fuerte. Y yo entiendo el desconocimiento y como... cuando estás haciendo las cosas por primera vez y tal. Solo, sí, como que el cuidado, no sé. Y a veces hablamos como desde ejemplos muy particulares y eso no es como la norma, ¿no? Claro. Pero yo sí lo he visto mucho en las escuelas de arte. Bueno, esos son extremos, ¿no? Y justo como que igual, o sea, no voy a decir nombres, pero sí, la gente que sí, del CCC va a saber perfecto a quién me refiero. Estábamos en una clase con un profesor de dirección que es un cineasta reconocido y resulta que nos juntaron como a dos grupos, ¿no? Como a unos de dirección y a unos de producción. Y entonces había uno de producción que quería dirigir. Y pues está bien, ¿no? O sea, como que tampoco es así de, no, solo los de dirección no, pues está chido, güey. Es una clase de dirección, estamos haciendo ejercicios súper sencillos, venga, ¿no? Está buenísimo. Bueno, resulta que este güey consiguió como a algunas actrices y actores que vinieran a echarnos la mano para la clase de dirección. Pero como hizo esta invitación fue... Es que además está cabrón porque te va a estar viendo este cineasta reconocido. Entonces está buenísimo, ¿no? Lo vendió así. Entonces era como una especie de casting. Y entonces, pues sí, llegaron algunas actrices, no te digo súper dispuestas, las más dispuestas del universo a hacer, si les decíamos, a ver, ponte a bailar y a cantar, como, o sea, lo que les dijéramos lo hacían. Porque claro, lo que les vendieron fue esto es más o menos un casting para este cineasta reconocido, ¿no? Sin que el cineasta reconocido supiera ni qué mierda, ni el resto de nosotros y nosotras como compañeras, ¿no? O sea, solo fue una cosa de este güey. Y entonces ya pasa a dirigir su escena. Oh, sorpresa, es una escena de acoso. Güey, ¿no? Y entonces como que ahí topas la gente que no solo se monta como en este ejercicio de poder, sino que hay una perversión... evidente de como estoy acá y puedo, lo hago, ¿no? Sí. O sea, es intencionalmente no ético. Exacto, y es fuertísimo porque además, o sea, yo entiendo que uno puede decir, bueno, pero ella pudo haber parado y decir, güey, no mames, no sé, porque había una cosa de poder no solo con quien la estaba dirigiendo, sino con estar en este taller de este cineasta reconocido y ella ser una actriz que empieza su carrera. Sí, no, la estás poniendo en una situación muy vulnerable, en la que no tiene manera de... O sea, es muy difícil que vaya... Porque todo lo que pueda decidir va a ir en su contra, ¿no? En su cabeza. Es como... Exacto. Si la armo de pedo, entonces este güey famoso... Sí, totalmente. Y ella piensa, y ya voy a estar cancelada para siempre. Exacto. Esas cosas no pasan. Es real. No es real, pero en tu cabeza, en ese momento de vulnerabilidad, claro que es real. Sí, porque se capitalizó el hambre. Totalmente. Y tanto que todas y todos los que estábamos ahí estábamos muy incómodas, pero muy... Y tampoco nos atrevíamos. O sea, había una cosa como de... Ajá, como de, güey, y todos volteando a ver al cineasta como... Bueno, al maestro, ¿no? Como de, güey, ¿qué va a pasar? Y este güey, yo entiendo perfecto que también se sacó mucho de pedo y que tampoco supo un poco qué hacer, ¿no? O sea, como de... Yo creo que nunca le había pasado, ¿no? Como que un alumno así, tan descaradamente hiciera esto. Y entonces todos nos quedamos un poco en shock. Y yo solo recuerdo que en algún momento yo empecé a llorar y me salí y fui a la dirección y les dije, güey, por favor, paren esto. O sea, como, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué esto es una clase de dirección. O sea, tienen que parar esto, ¿no? Y ya, o sea, como que al final hablamos, ¿no? Como con el maestro y ya ese güey ya no se quedó, o sea, el que estaba dirigiendo.
Pero sí me pareció como súper fuerte. O sea, como fue una experiencia que a mí me marcó profundamente, como en términos de la responsabilidad de enseñar, la responsabilidad de dirigir, la responsabilidad de lo que le dices a una actriz o a un actor para que haga tal o cual, claro. La posición de poder. O sea, como que al parecer fue una gran clase, en el sentido de que fue una gran lección, sí. ¿No? Todos los don'ts. Sí, como de, güey, no, esto sí jamás. Y por mucho que digas, güey, es que yo no sé y es la primera vez. No, güey, pero hay una cosa como de sentido común. Bueno, sí, abogar el sentido común es peligroso. Es como el menos común de los sentidos, ¿no? Sí. No, pero además culturalmente es distinto para todo el mundo. O sea, creo que eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. La diversidad existe, ¿no? Y así como para una morra pudo haber sido muy traumático una experiencia así, para otra pudo haber sido como, güey, esto me pasa a diario y me vale verga. Yo tampoco creo que haya tanta gente así, en general. Y que a lo mejor si estás así tampoco quiere decir que estés bien, pero bueno. O que esté bien, que suceda. Aunque te valga verga, es como... Sí, exacto. Bueno. Exacto. No es algo que de todo debería pero suceder, ¿por qué tendría que suceder, güey? Sí. Sobre todo porque es una institución, además, ¿no? O sea, porque esa es la otra. O sea, el mundo es horrible y hostil. Y es como... Siempre va a haber gente abusiva, ¿no? Y es como... Cuando enseñas... Pues sí puedes decirles que no sean abusivos. Y si son abusivos, lo van a hacer de todos modos, ¿no? Pero sí puedes enseñar a la banda a protegerse también, ¿no? O sea, como entender como no te pueden decir que hagas estas cosas y te pongan el pretexto de, ¿no? Que es el clásico, sí, como cineasta abusivo. Que dice, no, pues es que si no lo haces, o sea, pues, ¿qué estamos haciendo? Y hay como con el sexo, creo que es un tema sumamente delicado. Como que hay tanta represión que es difícil hablar de eso incluso, ¿no? Y pues tienes que ser absolutamente claro con las cosas y mucha gente no lo quiere hacer porque sienten que le van a decir que no y es como, pero es que si te dicen que no, entonces no y ya, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, como que yo nunca he entendido esto como de que si no pasa exactamente, si no ves exactamente esto, entonces no funciona, es como ¿por? ¿Qué es lo que estás tratando de contarme en lo que a huevo, no? Porque sí creo que existe una posibilidad de que eso sea, pero es como nunca es, güey, ¿no? Claro, sí. O sea, es como si lo que quieres que se entienda es que dos personas están cogiendo, pues eso es muy fácil. O sea, claro. Tenemos años y años de censura en las que, ¿no? Solo volteas la cámara. Exacto, sí. Y dices como, no, pues que mi discurso... En fin. Y si quieres algo que sí sea, que sí se vea y tal, ¿por qué? Y entonces tendrías que ser capaz de convencer a una actriz o a un actor o de buscar a quien lo haga. Ajá, o a lo mejor es como no necesitas justificarlo, pero necesitas conseguir banda que te diga que sí. ¿No? Es como, ustedes dos van a coger enfrente de cámara y de eso se trata este pedo. Sí. Ok. Güey, la vida de Adele. Ajá, exacto. Una de las escenas de sexo más maravillosas del universo. Y era muy necesario una escena así, ¿sabes? Como, o sea, como que yo pienso, sí, me queda clara, o sea, perfectamente claro por qué tenemos que ver todo lo que vemos. Y creo que cuando se hace desde ahí, pues no hay pedo, pues, ¿no? Y habrá quien tenga pedo. O sea, habrá que a lo mejor otra actriz que le digan, pero es que mira, sí es importante por esto, y diga, no, güey, no me parece importante. O yo no quiero que mi cuerpo sea expuesto a esa manera. Ya está. Válido. Sí, pero, o sea, creo que sí tiene que... La gente que está participando tiene que estar completamente consciente, hasta donde sea posible, de lo que se va a hacer, ¿no? Y digo hasta donde sea posible en el sentido de que hay cosas que no puedes saber, ¿no? O sea, como no sabes qué alcance va a tener esto. Claro, pero creo que sí es bueno como considerar el peor escenario. Me acaba de suceder en un corto donde fui coordinadora de intimidad. Bueno, fui acting coach y había una escena de intimidad y entonces hice un poco la chamba de coordinadora de intimidad. Jamás les enseñamos a los actores, o es una práctica poco común enseñarles, ¿no? Como las escenas. O sea, ahí en el set, pues, ¿no? Así como de, ¿te quieres ver para ver cómo lo hiciste? Pues es una práctica muy poco común. Pero ahí particularmente, pues sí, había como, o sea, se veía el pelvis, ¿no? Y en algún momento sí no tenían sábana. O sea, como que sí podía alcanzarse a ver muchas cosas. Y entonces ella me dijo, oye, yo sé que esto no se hace, pero ¿puedo ver? Claro que puedes ver, güey. O sea, y tú nos dices hasta dónde, y si no, buscamos la manera de cubrirlo con el trazo escénico. O sea, ni siquiera tenemos que voltear la cámara, sino el güey se puede poner de este lado, lo que sea. O sea, se lo enseño y entonces me dijo, pues... es que sí está fuerte. No, sí hagamos otra porque sabes que esto lo puede llegar a ver mi hijo. Y como que yo pensé, qué chida, güey. O sea, igual y no, ¿no? Y hasta ella podría prohibírselo de alguna manera. Pero qué chida pensar, güey, si lo ve mi hijo, la neta es que sí me da un poco de raro que esta escena esté tan así.
bueno, modificámosla, ya está. Claro. Y justo, no había nada que no se contara si se veía el pelvis o no se veía, ¿sabes? Sí, o sea, como que era de, sí. todo bien, güey, hagamos una más. Entonces sí, creo que eso, que siempre hay que hablar las cosas. Y como dices, a veces es difícil porque hay muchísima censura, pero la neta es que es como de, güey, o sea. No, pero es, o sea, les tienes que decir dónde... Por ejemplo, como todo lo subes a internet ahora, pues eso lo va a ver todo el mundo. Claro. O sea, aunque sean 3 personas, esas 3 personas, uno de ellos puede ser su hijo. Entonces, claro. Tiene que partir desde la noción que lo que está haciendo lo va a ver todo el mundo. Claro. Si no estás cómoda con la idea de que todo el mundo vea esto, pues mejor no lo hagas, ¿no? O sea, porque no va a haber manera de que eso se detenga. Güey. Sí. Además, si tu vida avanza en una manera chida y te empiezas a volver más famosa y así, claro, lo va a haber más gente así como nunca antes, güey. ¿No? Entonces creo que sí tienes que tener claro eso. Sí. Y digo, y para todo el mundo que hace cosas audiovisuales, pues eso es ya el pan de cada día, güey, ¿no? Sí. O sea, antes podías decir como, no, bueno, o sea, en los 70s, ¿no? Pues se va a quedar enlatado y la van a ver así como en los cines porno de allá y ya, güey, ¿no? Sí. Como, bueno. Claro. Entonces puedes tener una vida secreta. Pero no, ahora sí, no hay manera. Sí. No, está cabrón. Pero sí es importante, sí, tienes razón en eso. O sea, sí es importante como una educación ética. O sea, como para cuando das clases y para cuando se habla de eso. Cualquier tipo de medios, ¿no? O sea, porque hay muchísimo abuso de todos modos de parte de las empresas y de parte de gente, ¿no? O sea, nada más en el mundo de la música. Ya sin irnos como a lo sexual o a como tu imagen o a como cosas más delicadas o a la violencia o al peligro de muerte, que son extremos. O sea, solo con los derechos de las cosas, ¿no? Que es como, pues que yo hice eso y, ¿no? Y lo usaron y no me dijeron. Sí. O lo que quieras, ¿no? No, que ahora está fuertísimo con la inteligencia artificial ese pedo. Claro, que están usando como arte de ciertos autores. Hay una demanda, sí. Que no les avisaron y no sé qué. Está fuertísimo, sí. Sí, no, totalmente. O sea, de abusos hay por todos lados y de todo tipo, ¿no? Sí, digo, los escritores en el gabacho. Sí. No se hable de los de aquí. Sí. Sí, güey. Sí. Entonces, creo que un poco también por eso me gusta la idea del cine más independiente y más como directamente al consumidor, porque también impide ese tipo de prácticas de alguna, digo, si tú eres una persona abusiva, pues va a ser abusivo, ¿no? Claro, sí. Pero al mismo tiempo es como si yo hago una película y tú la ves y tú pagas por ella y este es el intercambio que hay, pues ya, ¿no? Sí. O sea, no va a haber alguien que se está cobrando por... Digo, yo sé que es un esquema como que existe por muchas razones, pero ya no es absolutamente necesario como lo era antes, ¿no? Digo, la música lleva más de una década siendo así, entonces... Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Y creo que hay... O ese es el cuento que me quiero contar. Ya está. Creo que hay para mí hoy 2 tipos de resistencia, ¿no? O sea, como que una tiene que ver con hacer punto y aparte y hacer las cosas de otra manera. Sí. Autónoma y solo, o sea, ¿no? Y la otra es, o sea, que yo sí me he dado cuenta con Pininos, pues con los talleres que damos de actuación para infancias y también ahora para directores y directoras enfocados en infancias, que sí se genera una semilla importante, güey. Y entonces, como que yo no puedo evitar que mis alumnas de dirección que tuve ahora o mis alumnos trabajen en la industria. No puedo ni quiero, ¿no? O sea, como que no es mi papel. Pero al hacer las preguntas correctas, entonces empiezan a cuestionar cosas en la industria. No siempre ganamos, ¿no? O sea, como que Merak y yo, nada, o sea, como que hemos trabajado mucho como... Pues sí, como por hacer las cosas un poco distintas y tan distintas que todos los días nos cuestionamos por qué chingados estamos dedicadas a que los niños trabajen, por ejemplo. Es una pregunta que nos hacemos cada que tenemos una junta, ¿no? Como de... Güey, está chido esto que están... Porque sí, estamos defendiendo como derechos laborales y... O sea, como un montón de cosas para que las condiciones de los rodajes sean óptimas para que ellos y ellas estén bien. Pero al final son niños y niñas trabajando, ¿sabes? Y entonces hay una cosa ahí como turbia, rara, que todos... Nada, es una pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Y creo que ahí ya hay algo importante, como de empezar a hacer estas preguntas. Ahora estamos trabajando en una película que es de una producción chida, o sea, como comercialona, pero chida. Y está bien padre, porque nos están escuchando un montón, así de
no puede haber dulces en el set porque los niños tal, no sé qué, bla, bla. Las horas de trabajo son estas. Para los ensayos necesitamos todo esto. Y los niños no pueden vivir a 2 horas de la locación, güey. Réntenles un Airbnb cerca porque necesitan dormir. Y nos están haciendo caso, ¿no? Y entonces es como, güey, qué chido. O sea, qué chido que una película como de este alcance esté intentando hacer las cosas bien, ¿no? Y no sé si bien es la palabra, pero de una manera más ética y más amorosa y preguntándose cosas. Y no estamos ganando todas las batallas, obviamente, pero un poquito, ¿no? Y entonces sí, es un avance. Siento que ahí, y por eso cuando tengo alumnas y alumnos jóvenes, es muy bonito, güey, como pensar, bueno, estos ya andan haciendo otras preguntas más chingonas y estos son los que van a estar trabajando, ¿no? Más adelante. Y sí creo que sí puede haber un cambio genuinamente importante. No sé si... O sea, la industria siempre va a ser industria, pues. Siempre va a haber abusos, pero menos, no sé. No, que estemos mejor protegidos, ¿no? Uh-huh. O sea, también hemos perdido cosas que teníamos antes que no... O sea, antes había sindicatos más fuertes. Claro. Uh-huh. Y digo, tenían sus mañas y lo que quieras, pero sí te protegían de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, la peor explotación que he vivido en mi vida fue en tu escuela. Con alumnos de segundo. De ficción 2, güey. Wow. O sea, ni siquiera en una tesis, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. En las tesis también, debo decir. Bueno, mi primer llamado súper largo fue en una tesis. Fueron 28 horas. No manches. Y luego en otro fueron 26. Digo, 56. Entonces es como... No mames, ¿no? Wow, qué impresionante. Eso no se puede. Sí, ¿no? O sea, se puede, pero no se debe, ¿no? Uh-huh. O sea, para nadie está bien. Sí, ¿no? Y es como... O sea, está chido que... Ya hay mucha gente con la que he hablado, joven, uh-huh. que ya no quieren hacer eso, ¿no? No, que ya no lo presumen. Ya no lo presumen y ni siquiera... Sí, ya eso es una ganancia. Sí, eso es una ganancia. No, es que voy a 56 porque estoy bien cabrón. Así. Es como, güey, no presumas eso. Sí. Sí, ser esclavo no debería ser presumible. No. Y la otra es... que también no le ven lo útil. Porque eso es lo primero que me cuestionaba en esa época. Es como, güey, todos estamos medio alucinando. Pues claro, totalmente. Yo no sé muy bien ni dónde estoy ahorita, güey. Me acuerdo que un sonidista perdió un micrófono, güey. Pues sí. En una azotea. Y entonces alguien dijo, ok, todos vamos a buscar el micrófono. Y ahí estamos todos así, viendo el piso, güey. Y de repente volteo y veo al sonidista. Y el sonidista tiene un micrófono en la mano, güey, ¿no? Y le digo, ¿es como ese? ¡Ah, no mames! Es como, pues sí, güey. Pues por supuesto, ya claro. Vámonos de aquí. ¿Qué estamos haciendo, güey? Sí. ¿No? O sea, me parece... Ahora lo veo tan infantil como pensando... No llegaste, no va a pasar nada, ¿no? Uh-huh, o sea, necesitas otro día. Uh-huh, uh-huh. No es el fin del mundo. No, pero en ese momento era como... ¿Cómo puede ser? O... Sí, no sé. Claro, y es como, ¿cómo puede ser? Pues tienes que filmar más rápido, güey. ¿Cómo pues que sí. cómo? O sea, sí. O filma rápido o haz menos planos. Sí, Esas son claro. las únicas 2 opciones. Tómalas ahorita, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Y me acuerdo que en mi escuela se quejaban mucho de que filmaba mucho. Porque hacíamos, no sé, 45 planos en un día. Y yo decía, sí, pero solo trabajamos 12 horas. Ajá, ajá. O sea, es una putiza, pero solo son 12 horas, 14. Mi llamado más largo fue de 16 y fue así como... ¿No? Sí, sí. Nos aventamos 22 horas en otro haciendo 7 planos. Es como, ¿por qué? Claro. ¿No? Uh-huh. O sea... Pero es como... El cine sí es muy extremo de pronto. O bueno, puede serlo. Puede serlo, sí. Totalmente. Sí, yo justo como que siento... Ayer en el taller este director que te contaba que hizo esto como de la escena del funeral y tal. Es maestro de una... Creo que es de un bachillerato. En donde da las clases de teatro a los chavitos. Y pensaba como que creo que sí te sensibiliza de otra manera. O sea, como que pensaba... Ya es que en las escuelas de cine dicen... No niños, no perros. No, sí, no fuera de... Sí, exacto, ¿no? Entonces como esa es la regla para lo que tienes que filmar dentro de la escuela. Bueno, todos mis proyectos son con infancias, ¿no? Sí. Y creo que debería de ser... O sea, no sé si obligatorio, pues... Pero sí hay una cosa en donde dirigir niños y adolescentes, niñas y adolescentes... Es como... Te sensibiliza desde otro lugar porque hay un cuidado particular. Que a veces nos pasamos por alto cuando son adultos y cuando somos un crew filmando un pato, ¿no? O sea, como un detalle y es como... Bueno, ya lo único que falta es el detalle y te echas 2 horas extras en el detalle porque tiene que quedar mamalón o lo que sea. Y te vale madre que la banda tiene sueño, tiene hambre, está alucinando cómo se va a regresar a su casa, güey.
vives en la Ciudad de México. O sea, como un montón de cosas que es como de, güey, no. O sea, esto tendríamos que tenerlo consciente todo el tiempo. Y si los llamados son de 12 horas, son de 12 horas. Y si son de 10, mejor, ¿no? Y entonces, ¿cuántos días necesitas para filmar tu película? Y ya está. O sea, sí, como... de manera real. Sí, totalmente. No sin estar como, apretando ahí. Mira, si todos sangramos... Ajá, así, es como no, por... Pues, no, tranquilo, sí, güey. no. Sí. Solo es una película. Tampoco Además, estamos curando el cáncer, ¿no? Relájate, además, güey. sí. Todavía dijeras, bueno, estamos construyendo un puente. Pues, no pueden pasar la comida y las medicinas a esa población. Dirías, bueno, ok. A lo mejor, ¿no? Sí, a lo mejor vale dices, pena, bueno, güey. tiene sentido un poco. Sí. Un poco. Sí, pero aquí estamos haciendo tu chaqueta o la mía. Totalmente, alguien, sí. güey, ¿no? Sí. Muy bien. En ese tono de De chaquetas. la responsabilidad de las chaquetas. Sí. Responsabilícense de sus chaquetas, amigos. Sí. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ti.